Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Rodrigo Suetzik, Noto, el señor Pepo Papeada y Galex. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 56. Baggy había pasado toda la noche sin moverse más de 3 milímetros de Charlie, sin siquiera ir al baño. Su novia había permanecido inmóvil por más de 3 horas, dejándose manipular y usar como si fuera una muñeca, y por más que Baggy le hablaba, le gritaba o incluso le pegaba una bofetada, ella no respondía lo más mínimo. Todas sus heridas habían desaparecido tras la transformación en la arena, lo cual era lo único bueno, ya que al menos no tenían que vestirla. Charlie había permanecido completamente inexpresiva, con la mirada perdida hasta que el cielo se había oscurecido por completo, y entonces casi mecánicamente se había levantado del sofá, había caminado hacia la cama, y allí se había metido bajo las sábanas, y había cerrado los ojos sin decir palabra, y se había quedado dormida. Sin saber qué más hacer, Baggy se había subido a la cama con ella para estar allí cuando despertara, mientras Michael y Pentious permanecían en la sala de estar listos para intervenir en cualquier momento. Charlie había dormido ininterrumpidamente durante 10 horas y, durante todo ese tiempo, no había movido ni un solo músculo. Su cuerpo no se había movido durante el sueño y su frente no se había arqueado. Su expresión seguía siendo la misma, completamente inexpresiva. Y cuando finalmente se despertó a la mañana siguiente, su rostro no había cambiado en lo más mínimo. «Charlie», exclamó Baggy en cuanto la vio abrir los ojos. «¿Cómo estás? ¿Estás bien?» Los labios de Charlie se movieron levemente. «Sí», dijo en un susurro. Baggy no sabía si sentirse aliviada o preocupada. Finalmente, su novia le había vuelto a hablar, pero parecía que le costaba incluso mover los músculos faciales. «¿Quieres levantarte?» «No lo sé», respondió Charlie. «No estoy seguro de poder hacerlo». De hecho, Baggy tuvo que admitir que Charlie ni siquiera parecía capaz de mover un dedo. Cuando intentó tocar su mano y levantarla, la sintió más pesada que nunca, como si estuviera tratando de levantar un cadáver. Fue en ese momento cuando escuchó un ruido proveniente del estómago de su novia. «¿Tienes hambre?» Charlie no parecía saber exactamente qué responder. «Creo que sí», dijo después de pensarlo durante casi un minuto. Bueno, al menos parecía que el estado mental en el que se encontraba la princesa del infierno no había afectado a las funciones normales de su cuerpo. «Bueno, vamos, te ayudaré a llegar a la cocina», le dijo Baggy y la tomó colocando una mano en su cadera y pasando un brazo por su cuello. Al levantarla tuvo que hacer un esfuerzo tal como si estuviera moviendo un cuerpo sin vida. «¿Puedes caminar?» Charlie no respondió, simplemente movió sus pies uno frente al otro. Pero lo hizo de manera mecánica y brusca, como si fuera un bebé recién nacido que apenas estaba aprendiendo a caminar. Parecía que ya no tenía idea de cómo hacerlo. Le tomó un tiempo recordar los movimientos correctos, y luego finalmente pudo caminar con normalidad, pero Baggy aún no la soltó, porque estaba segura de que sin un buen contrapeso caería al suelo en un instante. Cuando llegaron a la sala, como era previsible, encontraron a Pentious y Michael todavía allí, jugando al ajedrez en silencio. En cuanto los vieron se levantaron, pero Charlie no les hizo caso y se dirigió a la cocina, donde cogió un paquete de galletas. Intentó abrirlo, pero no pudo porque sus dedos habían perdido toda fuerza. Baggy se lo quitó de las manos y se lo abrió, y Charlie, tras susurrar un «gracias», se sentó en el sofá y empezó a comérselas. Baggy, Pentious y Michael se miraron, tratando de pensar en algo que decirle. Al final fue el arcángel quien habló. «Sobrina, ¿hay algo que podamos hacer?» «No lo sé», fue la respuesta rotunda de Charlie. «Aquí tengo los pañuelos si los quieres», exclamó Pentious mostrando una bolsa con al menos 50 paquetes de pañuelos, que probablemente había pedido por internet mientras esperaba, y luego sacó más de sus bolsillos. «Puedes desahogarte tanto como quieras, tengo muchos. Aquí puedes». «Gracias, Pen, pero no puedo llorar». «No podría ni aunque quisiera», susurró Charlie. «No tengo energía para eso». Baggy se mordió el labio. Sintió que una espada al rojo vivo le atravesaba el corazón. Era la primera vez en su vida que veía a Charlie reducido de esa manera. Ya ni siquiera estaba rota, solo estaba vacía. Como si le costara incluso sentir emociones negativas. «Charlie, escucha, lo que hizo Adam, ¿por qué culpas a Adam?» Charlie la detuvo antes de que pudiera decir otra palabra. «No hizo nada más que decirme la verdad. Siempre me decía la verdad».
Yo era la idiota que no quería ver y que creía que lo sabía todo. Charlie, susurró Baggy entrecortadamente. La princesa permaneció inexpresiva, pero su agarre sobre la bolsa de galletas claramente se apretó. Yo era la idiota que creía que sus padres eran héroes, y no dos monstruos que condenaron a la humanidad. Yo era la idiota que creía cada mentira que le decían, sin molestarse en comprobar si era verdad. Yo era la idiota que nunca la llamó, su voz se apagó mientras hablaba. Charlie, no eras idiota. Exclamó Pentious mientras se arrastraba hacia ella. Eras simplemente, me dan ganas de decir humana, aunque ese no sea realmente tu caso, pero aún así, normal. Eso es, eras simplemente normal. Cualquiera en tu lugar se habría sorprendido por tal revelación, es imposible creerlo de inmediato. Pero Charlie no parecía ni un poco animada. Se quedó callada un rato y luego susurró, Baggy, vamos a casa. La ex exorcista abrió mucho los ojos. Pero, no podemos. Tenemos que presentarnos ante el Consejo Celestial mañana, decirles algo. ¿Decirles qué, Baggy? ¿Qué podemos decirles que no sepan ya? Murmuró Charlie. ¿Debería decirles que no quiero que se purguen miles de millones de almas humanas? ¿Que espero encontrar una forma de redimir a todos? Baggy, mírame. No sé lo que estoy haciendo. Me gustaría poder decir que tengo un gran plan, pero la verdad es que siempre he actuado al azar y he ido a tientas. Ni siquiera sé si es realmente gracias al hotel que Pentious ha sido redimido. Claro que es gracias al hotel. Gritó Pentious, y agarró a Charlie por los hombros y la sacudió con violencia. ¿Sabes quién era yo antes de venir al hotel? Nada más que un idiota jugando a la guerra. Todo lo que hacía era demoler vecindarios, actuando como si fuera una especie de gran líder. Nunca me sacrificaría por nadie, al contrario, si me hubiera topado con esa batalla antes, habría tomado la aeronave y habría huido como el cobarde que era. Tú fuiste quien realmente me enseñó lo que significa querer lo mejor de alguien más. Por primera vez, una pequeña luz pasó a los ojos de Charlie, aunque su cuerpo todavía permanecía tan pesado y sin vida como el de una muñeca. ¿En serio? Por supuesto, maldita idiota. Le respondió Pentious sin siquiera controlar su lenguaje. Gracias a ti, recordé lo que significaba querer ver sonreír a alguien. Recordé la maravillosa sensación de gratificación al mirar la cara feliz de alguien que no era yo. Y recordé lo que significaba poner el bien de los demás por delante de todo, incluso de mi propia vida. Tú me enseñaste eso, Charlie. Nunca lo habría descubierto por mi cuenta. No sabemos cómo ascendí, eso es cierto. Pero negar que definitivamente fue por ti sería como negar que ahora tengo un halo sobre mi cabeza. Joder, Charlie, deja de menospreciarte. Estoy en el cielo gracias a ti, y a ese hermoso hotel que tan estúpidamente intenté volar varias veces. Por supuesto, tal vez algunas terapias no hayan sido muy útiles, como aquella en la que tuve que tirar a la basura mi dignidad y vestirme de niño inocente, aunque admito que esa piruleta gigante estaba realmente buena, y algunas hubiera preferido no hacerlas, y menos mal que ya no dejaste a cargo nuevamente al ex exorcista loco que me obligó a cometer crímenes de guerra, pero el resultado de todos modos, no cambia. No tiene por qué ser perfecto, ¿crees que mis máquinas lo son? Tienen 1.000.000 de defectos, pero mientras funcionen, está bien. Y lo mismo ocurre con el hotel. Funcionó, Charlie, eso es lo que importa. ¿A quién le importa si actuaste al azar? Funcionó. Eso es lo importante. Tarde o temprano tendrás que explicarme qué le hiciste a ese tipo, le susurró Michael a Baggy, y estaba bastante seguro de que los crímenes de guerra que Pentious acababa de mencionar coincidían con el ejercicio de confianza que había mencionado el día anterior. Sobrina, escúchame por favor, no estoy segura de ser la persona más indicada para decirte esto, pero, eres buena. Muy buena. Tienes el don de llevar luz a donde quiera que vayas. Te acabo de conocer, pero eso me bastó para ver que eres un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y. Aunque nunca lo dije, también hablé con muchos de los ángeles que estaban en el tribunal escuchándote, y todos me dijeron que reportaron haber visto algo extraordinario en ti. Eras como un fuego que encendía las almas, quemando cualquier velo y mostrando la verdad, haciéndolas dudar por primera vez. Tus palabras contenían al mismo tiempo una enorme fuerza de voluntad y un amor inconmensurable. Estos pecadores nunca hicieron nada por ti, y aún así los defendiste. Creíste en ellos cuando nadie más lo hizo. Charlie, hiciste lo correcto. La expresión de la princesa del infierno cambió un poco y la luz en sus ojos pareció brillar aún más. Gracias, tío Mickey, pero eso no cambia el hecho de que cometí muchos errores.
Creí en mentiras y me enfrenté a ti cuando quisiste controlar a Ro, no podrías saber sobre Ro. Nadie podría hablarte de ella, ni siquiera tu padre. No podrías saber de su existencia ni aunque fueras el mejor detective del universo, señaló Michael. Pero el resultado no cambia. Aún así la cagué. Debería haber preguntado primero, tartamudeó Charlie. Lo lograste. Le recordó Baggie. Se lo pediste a Adam. Pero después de su rechazo, no debí dejar de intentarlo, dijo Charlie. Debería haber llamado a mi papá, de inmediato. Debería haber tenido el coraje de hablar con él, Charlie, dijo Baggie mientras se sentaba a su lado y el tono de su voz era más firme que nunca. ¿Recuerdas lo que te dije hace 2 días? La princesa tuvo que pensar un momento antes de poder responder. ¿Que ibas a distraerme? A eso también, pero, me refería a lo de antes, le dijo Baggie, tomándole las manos y apretándolas con fuerza. Charlie, te dije sin rodeos que lo que estás haciendo está bien. Todo lo demás no importa. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Qué errores cometieron? ¿Qué hiciste mal? No importa un carajo. Lo que importa es que lo que estás haciendo está bien. Estás dando esperanza a la gente, Charlie. Estás haciéndoles entender que hay una oportunidad de ser diferente, que no tiene por qué ser como es ahora, que todos podemos mejorar, tanto el cielo como el infierno. Estás mostrando un camino, no importa si ni siquiera tú estás seguro de a dónde conduce. Lo que importa es que tuviste el coraje de hacer lo que nadie más había intentado nunca, redimir almas condenadas. Darles a todos una segunda oportunidad. Charlie negó con la cabeza. Sus movimientos se habían vuelto menos mecánicos y más fluidos, y ahora parecía menos una marioneta y más una persona real, pero aún así parecía muy débil. Aunque ese fuera el caso, ahora ya no sé qué creer, susurró. ¿De verdad quería redimir almas? ¿O solo lo hacía para enorgullecer a mi madre? Charlie, no digas eso ni siquiera en broma. Exclamó Baggie. El amor y la alegría en tus ojos cada vez que Ángel dejaba de comprar drogas, que Usk actuaba menos malhumorado, que Pentious se involucraba en las actividades del hotel, que Nifty era, bueno, no sé, algo más o menos que la Nifty habitual, esas no son emociones que se puedan enmascarar. ¿Enmascarado? La voz de Charlie subió al menos 4 octavas y la bolsa de galletas que tenía en la mano explotó y se hizo añicos. ¿Cómo puedes decir que las emociones no se pueden enmascarar después de que me he mentido a mí mismo durante casi 200 años? Baggie casi saltó hacia atrás ante la repentina voz estridente de su novia. Charlie, quisiera poder no creerlo. Estoy esforzándome tanto, susurró Charlie. Me gustaría creer que estoy equivocada, que todo lo que mi madre siempre me dijo era la verdad, que mi padre realmente era como siempre lo imaginé, que era esa persona oscura y aterradora a la que ni siquiera tuve el coraje de llamar por teléfono, pero ya no puedo mentirme a mí misma. La persona que vino al hotel cuando finalmente lo llamé, vale, no confió en el proyecto de inmediato, pero al menos escuchó, trató de confiar en mí. Y Adam tenía razón, el ángel que vino a mi rescate cuando necesitaba ayuda no era el padre que había imaginado en mi mente. Por mucho que me gustaría creer que mi madre no siempre me mintió, que no me manipuló para alejarme de él, sé que ese no es el caso. Su respiración comenzó a acelerarse. Tengo que ir a casa, tengo que hablar con él, tengo que escuchar su versión de la historia. Sobrina, Lucifer te envió aquí para pedirnos que te contáramos todo precisamente porque quería que descubrieras la verdad. Lo que escuchaste aquí es su versión de la historia, le recordó Michael. Al menos necesito oírlo de su boca. Lo necesito. Protestó Charlie, temblando tanto que parecía estar en medio de un terremoto. Necesito oírlo de él. Deseo demasiado que me diga que no es verdad. Quiero que se disculpe, que me diga que mamá siempre me ha dicho la verdad y que él solo ha cambiado recientemente. Quiero que me diga cualquier cosa, pero no que confirme esto. Y finalmente un líquido caliente llenó sus ojos y fluyó como una fuente. Charlie se inclinó hacia el pecho de Baggie y comenzó a sollozar. El ex exorcista la abrazó con fuerza, sin decir una palabra y dejándola salir todo. Aunque Baggie estaba triste de ver a su novia en ese estado, no podía ocultar que también estaba un poco feliz. Charlie finalmente estaba llorando, finalmente se estaba desahogando. Aunque todavía intentaba negar la realidad con palabras, estaba claro que ahora había aceptado la verdad en su corazón. Por lo tanto, era importante que dejara salir toda la ira y el dolor reprimidos, en lugar de guardárselos todos dentro. Charlie siguió llorando durante 40 minutos seguidos, e incluso después de eso siguió sosteniendo a Baggie como si fuera una almohada. La ex exorcista le acarició la cabeza, y luego murmuró.
Charlie, es comprensible que quieras hablar con tu padre, pero sabes que no podemos ir a casa ahora. Si no hacemos algo, el Consejo Celestial ordenará que afeiten el anillo del orgullo hasta los cimientos. Sobrina, tu presencia es necesaria aquí. Tu hermoso corazón sirve aquí, le dijo Michael poniéndole la mano en el hombro. Sé que es difícil, pero por favor, sé fuerte y levántate de nuevo. Sé que puedes lograrlo. Sí. Nosotros tres solos no podemos hacer nada, somos demasiado estúpidos, o en el caso de Baggie, rígidos y lógicos, añadió Pentious. Te necesitamos. Encontrarás las palabras adecuadas en el momento adecuado, todos lo sabemos. Charlie negó con la cabeza. Aunque decidiera quedarme aquí, ¿qué más da? Adam tiene razón, él ya ha ganado. Yo también, después de ver lo rota que estaba por dentro y lo fácil que era engañarme, habría tenido reparos en confiarme a personas tan complicadas como los pecadores, así que ¿cómo puedo esperar que el Consejo Celestial me escuche? No tengo argumentos, no tengo apoyo, no tengo nada. No soy más que una chica con un sueño que no sabe cómo realizar. Para convencer al Consejo Celestial de que esto no es suficiente, necesitamos elementos concretos, una base sólida, y yo no la tengo. No puedo pensar en nada que realmente pueda cambiar la situación. No tengo una solución, y la ayuda no llegará de repente a la puerta. Y justo en ese momento alguien llamó a la puerta. Los cuatro se quedaron paralizados en el lugar. Los ojos de Charlie se abrieron ligeramente y miró hacia la puerta con una expresión de asombro. Al ver que nadie se movía, Michael fue a abrir la puerta, y cuando lo hizo no pudo evitar emitir un sonido de sorpresa. Quien entró en el apartamento era un ángel con la apariencia de un hombre de 20 años, con el cabello rubio atado en numerosas trenzas y alas de colores del arco iris. Hola. Soy Abel, el hijo de Adán, dijo. Sé que, dado mi origen familiar, probablemente no sea muy bienvenido aquí, pero por favor, escúchame. Quiero ayudarte. Hubo un momento de silencio. Luego Pentious tomó el rostro de Charlie entre sus manos. Ahora di. Un nuevo rayo de la muerte para Sir Pentious no aparecerá aquí ahora mismo. Dilo, dilo. Baggie le dio un puñetazo en la cara, enviándolo inconsciente al suelo. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 57. Charlie no sabía si era una buena idea, pero ella, Pentious, Michael y Baggie terminaron siguiendo a Abel hasta una panadería cercana. Si hubiera tenido la opción, hubiera preferido evitar relacionarse con alguien de la familia de Adam, pero ahora definitivamente no tenían opciones, así que bien podrían seguir al primero que les dijera que podían echar una mano. Y además, Michael no parecía demasiado reacio a escucharlo, así que tal vez al menos podrían oír lo que tenía que decir. Entonces, ¿eres realmente él? Sir Pentious le estaba preguntando. Quiero decir, ¿ese Abel? ¿La primera víctima? Preferiría que me recordaran de otra manera, pero sí, soy yo, le respondió Abel. ¿Y tú eres el demonio que se redimió? Pentious siseó. ¿Sí? Y dada la situación, te pido perdón de antemano por cualquier asesinato que haya cometido, y te aseguro que lo siento y. No te preocupes, no estoy enojado con los asesinos, lo detuvo Abel de inmediato. Quiero decir, me gustaría que evitaran ese tipo de acciones, pero no los odio ni nada por el estilo. Pentious suspiró aliviado. Gracias a Dios, tenía miedo de causar una mala impresión. Exclamó riendo. Aunque hay que decir que no soy el único asesino aquí, ya que todos hemos matado ángeles en mayor o menor medida durante la batalla, aunque aparentemente no se puede llamar asesinato ya que ustedes los ángeles pueden renacer infinitamente, pero... Pen, por favor, cierra la boca, murmuró Baggie exasperada. En serio, a veces esa serpiente la empujaba al límite. Así que, tú eres Abel. ¿Puedo saber qué quiere de nosotros el hijo del primer imbécil? Baggie, no seas tan agresiva, le dijo Michael. Sí, me gustaría que evitaras llamar así a mi padre, le dijo Abel con un poco de resentimiento. De todas formas, no estoy aquí solo. Tras él, entraron en la panadería y fueron recibidos por el dulce olor de donas y dulces, pero también por las protestas de alguien. Solo estoy aquí para hablar, ¿por qué debería trabajar también? Porque tú y nuestro imbécil hermano me hicieron enviar a todo el personal a casa, y alguien tiene que preparar los croissants. Exclamó otra voz, sin duda femenina, de manera bastante autoritaria. Abel negó con la cabeza, pero no parecía muy decepcionado. Chicos, traje a los invitados, dijo en voz alta. Inmediatamente aparecieron tres ángeles de detrás del mostrador.
Uno de ellos era un muchacho de la edad de Abel, bien afeitado, con 2 alas plateadas y un ridículo delantal rosa, lo que claramente le causó vergüenza porque se puso rojo de inmediato. Otro era una mujer joven con el pelo negro recogido en una coleta y alas color flor de cerezo. La tercera también era una mujer, aunque parecía un poco más madura, y tenía el pelo castaño rojizo y unas alas que parecían del color del cielo del atardecer, y sostenía en su mano unas tenazas en las que había un donut aún humeante. Bienvenidos, dijo aquella mujer. Permítanme darles la bienvenida a la pastelería de Calmana. Esa soy yo, por cierto. Mola, murmuró Charlie. La mujer se acercó a ella y le estrechó la mano. No sé cuáles son los estándares en el infierno, pero intentaré darte el trato más regio que pueda. Por favor, siéntate. Mis hermanos y yo haremos todo lo posible para satisfacer todos tus pedidos. Awan, muéstrales la mesa que les reservamos. Seth, sígueme a la cocina, horneemos un pastel. ¿Por qué yo? Que lo haga Awan, protestó Seth. Pero Calmana lo agarró de la oreja y lo arrastró hasta la cocina. Porque eres mi dulce hermano mayor, y te guste o no, los hermanos mayores tienen que malcriar a las hermanas pequeñas, respondió con una sonrisa burlona, ignorando sus protestas. La chica de cabello negro se rió al ver esa escena. Disculpen. Son así, dijo y luego extendió la mano. De todos modos, soy Awan, la hermana de estos 3 inadaptados. Sí, también soy la hija de Adam. ¿Otra más?, murmuró Charlie un poco confundido. No sabía que Adam también tenía hijas. Sí, la Biblia se negó a recordarnos y quien la escribió tuvo la brillante idea de escribir solo los nombres de los 3 primogénitos, pero en realidad somos muchos en la familia, le respondió Juan. Pentius susurró. No era un tipo muy religioso, pero si no recuerdo mal, cuando estaba vivo me enteré de que Adam había tenido un total de 14 hijos, 140, en realidad, lo corrigió Juan. Los ojos de Pentius y Charlie se abrieron de golpe. ¿En serio? ¿Os sorprendéis? Os recuerdo que mi padre vivió hasta los 930 años, les dijo Abel. Y papá ciertamente no pasó por ellos como Casto. Tenía la misión de poblar el mundo, procreó mal. Abel. Lo reprendió Awan. ¿Qué? Tú sabes que es verdad, le dijo Abel. Vamos, hermana. No estás todavía en la fase de mis padres nunca tuvieron sexo, ¿verdad? No, pero aún así no me gusta oír hablar de nuestro padre, bueno, haciendo esas cosas. Le respondió Juan. Vamos, niña. Deberías estar contenta de que tu viejo haya tenido una vida sexual satisfactoria con tu madre, le dijo Michael con una sonrisa. Y te puedo asegurar que realmente lo fue, recuerdo una vez, cuando todavía estaban en el Edén, que los pillé mientras él tomaba a tu madre por los muslos y ella. Alto. Gritaron al unísono Awan y Abel, tapándose los oídos con las manos para no escuchar al resto. Charlie también opinaba lo mismo. ¿Podemos hablar de algo más que de la vida sexual de Adam?, exclamó con el rostro rojo. Excelente idea. Vamos, aquí está vuestra mesa. Dijo rápidamente Awan y los empujó hacia una de las muchas mesas que había allí y, sin dejarles leer el menú, les preguntó rápidamente qué querían y salió corriendo antes de poder escuchar otra palabra de Michael. ¡Qué escándalo! ¿Qué dije que la molestó tanto?, murmuró el arcángel. Los humanos sí que tenemos complejos. Vamos a volar, por favor, dijo Charlie exasperada, y luego miró a Abel. Dijiste que querías hablar, así que hablemos. ¿Te envió Adam? No, mi padre no sabe que mis hermanos y yo nos pusimos en contacto contigo. Si lo supiera se cabrearía mucho, le respondió Abel. Por cierto, te pido disculpas por lo que hizo ayer, y por cualquier otra cosa que te haya hecho en el pasado. Charlie inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Abel no parecía estar mintiendo. Su disculpa parecía sincera a todos los efectos. Sin embargo, ella no quería confiar en él demasiado pronto. Entonces, si Adam no sabe que estás aquí, ¿realmente quieres ayudarnos? ¿Por qué? Abel no respondió de inmediato, permaneció en silencio por un momento, como si estuviera pensando intensamente en algo, y luego dijo, tengo muchas razones, pero no es importante hablar de ellas ahora. Por ahora digamos simplemente que la razón principal es que la redención es posible, y por lo tanto es correcto perseguirla. Durante milenios mis hermanos y yo sentimos pena por lo que sucedió en el infierno. Sabíamos que el exterminio era necesario para mantener a Ro bajo control, pero aún así esos pecadores, incluso si se habían ganado la condenación, seguían siendo nuestra familia. ¿Sabes lo de Ro?, le preguntó Charlie sorprendido. Nuestro padre nos lo contó cuando desapareció nuestra madre.
Él nos tuvo que explicar por qué en su lugar había un monstruo hecho de raíces, dijo Kalmana mientras regresaba con ellos portando en sus manos un enorme pastel de manzana aún humeante, que colocó sobre la mesa y comenzó a cortar. Así que sí, sabemos lo de Ro. Y lo descubrí porque los ángeles me lo dijeron cuando llegué aquí, añadió Abel. Los ángeles tuvieron que explicarme por qué el más allá de repente parecía dividirse en dos y por qué no puedo entrar inmediatamente al cielo. Espera, ¿no pudiste entrar al cielo de inmediato? Preguntó Baggie sorprendida, luego un pequeño atisbo de comprensión cruzó sus ojos. Ahora que lo pienso, será dijo que Adán fue el primero en ascender. Sí, él fue el primero en ascender completamente. Digamos que el despertar de Ro y la creación del infierno causaron bastantes problemas en la estructura dimensional del más allá, le respondió Abel. Sería largo entrar en detalles, así que digamos que después de morir acabé frente a la puerta del cielo sin poder pasar. Obviamente estaba bien, y los ángeles me trataron de la mejor manera, pero aún así no pude entrar. Solo cuando papá murió y ascendió también, la poca energía del Edén que aún estaba viva dentro de él estabilizó la puerta lo suficiente como para que fuera accesible para los humanos. Así que sí, él fue el primero en llegar al cielo, aunque técnicamente yo morí primero y tuve una especie de cielo ficticio hasta que papá me abrió la puerta. Charlie tuvo que admitir que esa explicación era plausible. Después de todo, todos los hijos de Adán habían estado presentes cuando Ro había tomado el control total de Eva, como había sucedido cuando Caín había matado a Abel, así que tenían que saberlo. Y lo que Abel había dicho coincidía perfectamente con lo que Será había dicho en el tribunal. Entonces, ¿lo sabes todo, Ro, Extermination, él y todo lo demás, y quieres apoyar mi idea de redención? Sí, le respondió Abel, y lo hizo con un tono de voz muy serio. En realidad, toda la familia lo quiere, excepto papá. En ese momento Charlie ya no tenía dudas. La mirada de Abel era demasiado decidida para que mintiera. No quería correr el riesgo de confiar en la persona equivocada, pero estaba dispuesta a escuchar a esas personas. Miró a Baggie, que asintió como para decir que confiaba en él. Michael parecía estar de acuerdo también. Pentious se estaba divirtiendo mucho con el pastel, pero por su expresión parecía que de todos modos estaba bien con él. Está delicioso. Dale mis felicitaciones al chef. Vale, quizá ni siquiera me estaba escuchando. Gracias, pero no hace falta que me lo digas. Ya sé que nadie puede vencerme en este campo. Así es como me gané el corazón de mi marido, dijo Kalmana con una sonrisa. Al fin y al cabo, yo inventé los postres. Soy la pastelera original. ¿Qué estás diciendo? Yo hice ese pastel. Protestó Seth, sacando la cabeza de la cocina. Sí, siguiendo mi receta. Ahora vuelve a trabajar. Le respondió Kalmana y Seth bajó la cabeza y regresó a la cocina murmurando lo que parecían insultos. A pesar de la situación, Charlie no pudo evitar reír, pero de repente le surgió una duda. Espera un momento, si eres la hija de Adán y en ese momento en la tierra solo estabais tú, él, tu madre y tus hermanos, ¿quién es tu marido? Un nacido en el cielo, le dijo Kalmana. Era todavía la época en la que la tierra y el cielo estaban en estrecho contacto, y teníamos un grupo de ángeles, llamados Grigori, que actuaban como portavoces entre nosotros y ellos. Y como de alguna manera la humanidad tenía que avanzar Bueno, nos sentíamos un poco solos, al final los jodimos. Hermana, ten un poco de compostura. La regañó Abel, avergonzado por el lenguaje que estaba usando. Lo siento, ella heredó la personalidad de papá. Sí, nos dimos cuenta, respondió Charlie riendo. Se sintió un poco aliviada. Por un momento había temido seriamente que para continuar con la especie, Kalmana se hubiera casado con uno de sus hermanos. Pero la unión entre un ángel y un humano no crea un nefilim. Solo el que tiene ángeles de alto rango, le explicó Michael. Si los nacidos en el cielo o incluso las almas benditas se aparean con humanos, el niño que nace sigue siendo humano, aunque herede algunos rasgos interesantes. ¿Alguna vez te preguntaste por qué todos los personajes de la Biblia tenían una vida tan larga? Ciertamente no porque la vida en esa época fuera saludable. Vale, eso tenía sentido. Así que así fue como te casaste, siempre me lo he preguntado, admitió Charlie. Y por cierto, ¿cómo? Cariño, la interrumpió Baggie. Sé que, como siempre, tienes 1.000.000 de preguntas, pero quizá ahora deberíamos preocuparnos por el problema principal, ¿no te parece? Charlie se quedó callado. Sí, de hecho su novia tenía razón. La reunión del Consejo Celestial era al día siguiente, no podían permitirse perder demasiado tiempo.
Sí, en realidad no estás del todo equivocado. Bien, entonces, ¿quieres ayudarnos, por tus propias razones y porque crees que la redención es algo que vale la pena perseguir? ¿Cómo planeas hacerlo, por cierto? Abel respiró profundamente. Parecía que se estaba preparando para decir algo que ya sabía que no les gustaría oír. No podemos ofrecerles mucha ayuda. No tenemos muchas conexiones en el Consejo Celestial, e incluso si las tuviéramos, todavía tenemos muy poca influencia. Pero... entrecerró un poco los ojos. Nuestro padre, en cambio, tiene mucha. Charlie se quedó confundido por un momento. ¿Qué quieres decir? Digo que nuestro padre puede cambiar las cartas sobre la mesa, le respondió Abel. Si logras convencerlo de que te apoye, podrás ganar ante el Consejo Celestial. El apoyo del líder del ejército angelical tendrá un peso inmenso. No puedo negarlo, dijo Michael, pues sabía muy bien cuántos amigos y respeto tenía Adam entre los altos rangos. Si hubiera intervenido, su palabra podría haber dirigido toda la opinión del Consejo Celestial. Charlie y Bagugie no estaban del todo convencidos. ¿Estás bromeando? Espetó el ex exorcista con voz enojada. ¿Estás tratando de convencernos de que le pidamos ayuda a Adam? Charlie intentó ser más diplomática, aunque solo lo hizo por respeto a sus interlocutores. No sé qué opinión tenéis de vuestro padre, pero os recuerdo que hizo todo lo posible para impedirnos el paso. Nunca nos apoyará, solo quiere nuestras cabezas. Lo sé. No somos ciegos, Charlie. Sabemos qué clase de hombre es nuestro padre, le respondió Abel. Estuvimos en la arena ayer. Vimos lo que hizo. Los ojos de Charlie se abrieron de par en par por la sorpresa. Si lo viste, ¿por qué? Porque conocemos su lado más feroz, pero también hemos visto todo lo que hay detrás, le dijo Abel. Su rostro se estaba oscureciendo. Charlie, sé lo que ha hecho nuestro padre, sé lo cruel que ha sido contigo, con Bagugie o con tu gente. Pero aunque no me creas, no es un monstruo. Al menos todavía no, aunque se esté acercando peligrosamente a ese abismo. Se acercó a ella y tomó sus palmas. Charlie, lo que te pido es que nos ayudes a salvar a nuestro padre de sí mismo, antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás loca?, exclamó Bagugie mientras se levantaba de un salto. ¿Qué clase de expectativas tienes de alguien que mató a su propio hijo? El silencio se apoderó de la pastelería, e incluso Pentious dejó de comer el pastel por la tensión. Bagugie se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir y se puso una mano sobre la boca. Estaba a punto de disculparse, pero la mirada asesina de Kalmana la congeló en el sitio. Lanza a Caín de nuevo en el medio y te juro que te arranco las alas una segunda vez, con el otro ojo para colmo. Le advirtió con una expresión feroz en el rostro. ¿Crees que fue fácil para él, maldito imbécil? ¿Crees que fue fácil para nosotros? Tú, tranquila, detente, le dijo Abel. Su hermana estaba furiosa, pero afortunadamente Awan intervino y le puso las manos sobre los hombros, haciéndole señales con la mirada para que se calmara. Bagugie se mordió el labio. Lo siento. Hablé sin pensar. Matar a Caín debería haber sido mi trabajo, dijo Abel interrumpiéndola. Yo era el líder del ejército angelical en ese momento, ya que morí antes que todos los demás aunque no ascendí inmediatamente. Y Caín tenía que ser detenido, nos gustara o no, porque no estaba dispuesto a detenerse y estaba poniendo en peligro a todo el universo. Hubiera destruido todo, había que matarlo y la tarea recayó en el jefe del ejército. Mi padre ocupó mi lugar porque no quería que ocurriera otro fratricidio en la familia. Los ojos de Bagugie y Charlie se abrieron ligeramente ante esas palabras, y de inmediato sintieron un peso en sus corazones. Lo siento, susurró Bagugie sintiéndose tremendamente culpable. No te disculpes, entiendo tus dudas. Pero créeme, tú no viste a nuestro padre cuando llegó a casa ese día. Si lo hubieras visto, entenderías muchas cosas, le dijo Abel, y luego agregó, y es exactamente por eso que vinimos aquí. Para darte la oportunidad de verlo y comprenderlo. Todos lo miraron confundidos. ¿Qué? Charlie no se contuvo y preguntó. Papá tiene un grabador de memoria en su habitación, dijo Abel. ¿Un qué?, exclamó Charlie sin entender absolutamente nada. Es un dispositivo creado para las almas más antiguas, ya sabes, aquellas que tienen unos cuantos miles de años, le explicó Michael. Básicamente, te permite navegar por tus recuerdos como si fueran fotos o vídeos en una pantalla. Como cuanto más pasa el tiempo más se mezclan y confunden los recuerdos, y recordar esos momentos puede resultar difícil. Con un teléfono con memoria es posible conservarlos y revivirlos sin correr el riesgo de perderse nada. Sí. Nuestro padre cargó allí toda su memoria, le dijo Abel.
La guarda en su habitación, donde nadie más que él puede entrar. Si pudieras usarla, podrías investigar su pasado por ti misma. Y entonces, podrías entender lo que está pasando en su cabeza y ayudarlo. Lo siento si soy un poco inapropiado, intervino Pentious. Pero si ya sabes los recuerdos que quieres que veamos, ¿por qué no lo ayudas por tu cuenta? Ya lo hemos intentado, pero nunca lo hemos conseguido, le respondió Abel y luego miró a Charlie. Pero quizá, tú puedas. La princesa parecía insegura. ¿Yo? Sí, tú, le dijo Abel. Lograste hacer lo impensable, redimir a un demonio. Y supe lo que hiciste en la corte, y vi algunas grabaciones de ese evento. Sacudiste un sistema que llevaba milenios funcionando. Hiciste dudar a todos los ángeles de la corte. Tu voz, tus palabras, todo. Escucharte era embriagador. Parecías capaz de sacudir las más sólidas torres del poder con la pura fuerza de tus discursos. Sus puños se apretaron un poco. Si lograste hacer todo esto, tal vez si te diéramos la posibilidad de ver realmente cómo es nuestro padre, de entender lo que hay en su corazón tan lleno de ira y odio, entonces no tengo dudas de que podrías encontrar las palabras adecuadas para él también. Charlie se dio cuenta de que todos la miraban, y no solo los hijos de Adam, sino también Vaggie, Michael y Pentious. Lo que la intimidó un poco. No estoy segura, no soy una diosa infalible, y Adam, bueno, él me odia. Si nunca escuchó a sus propios hijos, no veo qué podría hacer. Seguro que puedes hacer muchas cosas, le dijo Abel. No te conozco, es cierto, pero creo que vale la pena intentarlo. Y además créeme, esto también te ayudará con tu proyecto. Charlie no entendió esas palabras. ¿Por qué dices eso? Aunque te lo explicara no lo entenderías. Hay cosas que hay que ver con los propios ojos, respondió Abel, y por el tono de su voz se notaba que no daría más explicaciones. Créeme, necesitarás más de lo que te imaginas. Una vez que hayas visto lo que necesitas ver, te daré mi opinión sincera sobre tu proyecto, tienes mi palabra. Charlie todavía no entendía por qué era tan críptico. ¿Por qué más tarde y no ahora? Porque más tarde realmente lo entenderás, respondió Abel simplemente. Charlie comprendió que Abel no le diría lo contrario, pero no le gustaba la idea de tener que hacer algo sin que alguien le dijera la verdadera razón. Estaba a punto de insistir de nuevo, pero Awan intervino. Me parece una propuesta en la que todos ganan. Si ayudas a nuestro padre, podemos respirar aliviados y tendrás una oportunidad con el Consejo Celestial nuevamente, y podremos salvar a tu pueblo y a toda nuestra gran familia. No hay nada de malo en intentarlo, ¿no crees? Sí, también porque dada la situación no te quedan muchas otras opciones, dijo a su vez Kalmana, siendo inmediatamente silenciada por su hermana. Charlie permaneció en silencio por un momento, luego miró a Michael y Pentious. ¿Qué piensan? Pentious siseó. Bueno, personalmente no tengo la menor idea de cómo es posible convencer a ese cabrón loco de Adam para que apoye la causa por la que tanto ha luchado. Sin embargo, hay que decir que si hay alguien que puede cambiar a la gente, ese eres tú. Y en el peor de los casos, bueno, mirando sus recuerdos podríamos descubrir algunas debilidades, que podríamos explotar en caso de que la persuasión no salga bien. Esa última parte tiene muchas dudas morales, comentó Michael, mirando a Pentious con enojo. Pero, por lo demás, estoy de acuerdo con él. Y tener a Adam de tu lado podría darte una oportunidad, sobrina. Al menos podemos intentarlo y esperar que todo salga bien. Yo todavía quiero darle una paliza, pero tú tienes que decidir, no yo. Sí, por cierto. Cuando vayas a darle una paliza, y créeme que no te lo reprocharía después de lo de ayer, por favor no mates a nuestro padre, le dijo Kalmana a Michael. La última vez todos nos sentimos muy mal antes de que reapareciera, nos gustaría evitar que se repita la experiencia. Claro. Por cierto, ¿sabéis cómo diablos volvió de entre los muertos antes de lo habitual? Les preguntó Pentious, ya que llevaba un tiempo con ese bicho en la cabeza. Pero los hijos de Adán negaron con la cabeza. No tenemos ni idea. Nuestro padre siempre tuvo algunos secretos. Aunque preferiríamos que nos lo contara todo, respetamos su privacidad, le respondió Juan. Tú también. Gruñó Pentious. Lord Michael, al menos. No soy un señor. Deja de usar esos honoríficos, llámame simplemente Miguel. Exclamó el arcángel exasperado. Y de todos modos, no puedo pensar en nada que pudiera haber usado para volver por sus propios medios. Lo único capaz de acelerar el proceso de devolver un alma al cielo debería ser un ángel de alto rango, como un serafín o un trono, pero ninguno de ellos admitió haberlo hecho. Pentious apoyó la cabeza sobre la mesa.
Aunque morir no estaba en su lista de cosas por hacer, no le habría importado averiguar cómo había logrado Adam resucitar antes de unos cuantos miles de años. Eso habría significado tener una garantía extra, una especie de seguro para el futuro. Charlie apenas había escuchado la última parte de la conversación. Su mirada estaba fija en sus manos. «Baggie, ¿puedo hablar contigo a solas un momento?», le preguntó de repente a su amiga. Baggie no pareció en absoluto sorprendida por esa petición ni asintió. Las dos se levantaron prometiendo volver de inmediato y dejaron a los demás discutiendo por su cuenta. Caminaron hacia el baño y cerraron la puerta detrás de ellas, y allí Charlie dejó escapar un suspiro. «Baggie, ¿qué opinas?». La ex exorcista se mordió la lengua. «Bueno, es un plan lleno de fallas y no veo a dónde podría llevarnos, pero en realidad vale la pena intentarlo». «¿En serio? Tú, precisamente, eres quien propone esto?», le preguntó Charlie con escepticismo. Baggie suspiró. «Charlie, admito que Adam todavía me da mucho miedo y que todavía estoy muy enojada con él por lo que nos hizo a mí y a ti, y dudo que alguna vez deje de odiarlo, pero en los últimos días hemos aprendido muchas cosas sobre él, que creo que vale la pena tomar en consideración», le dijo. Después de todo, hasta ese momento nunca había creído que Adam pudiera realmente amar a alguien hasta el punto de renunciar al Edén y a todos los dones de Dios, que se había convertido en el líder de los exorcistas porque había querido ahorrarle a Abel el dolor de matar a su propio hermano o que había fingido no ver mientras ella salvaba a un montón de demonios. No digo que no sea un monstruo, al contrario, pero tú, Charlie, tienes el poder de sacar lo mejor de las personas. Has hecho eso con mucha gente. Tal vez si conocieras al verdadero Adam realmente podrías hacer algo que ni siquiera imagino que sea posible. Lo has hecho muchas veces antes, después de todo. Charlie respiró tan profundamente que por un momento Baggie creyó que su pulmón iba a explotar. «Todo el Asbin Hotel se basa en la idea de que todos pueden ser redimidos», susurró la princesa. «Siempre pensé que todos merecían una segunda oportunidad, que detrás de cada verdugo y destripador había una persona que necesitaba ayuda. Pero Adam, no sé, por alguna razón me cuesta creer que pudiera ser una buena persona, incluso después de eso te escuché explicar cómo ayuda a los exorcistas». «¿Me escuchaste?», preguntó Baggie sorprendida. Tenía la cara pegada a la puerta mientras hablabas de ello. «No quería escucharte porque estaba muy enfadado, pero aún así escuché todo lo que dijiste», respondió Charlie. «Y sin embargo, no puedo. No puedo imaginarme a Adam haciendo algo bueno. Acepté en el hotel a Alastor, un auténtico monstruo por definición, alguien que hace sufrir a los demás y disfruta haciéndolo, y que incluso come carne humana, y sin embargo, al mismo tiempo no sé si aceptaría a Adam si un día viniera a pedirme que le diera una oportunidad. Porque Adam te hizo daño, en realidad nos hizo daño a los dos. Ese es el problema. Es fácil darle una segunda oportunidad a gente que no te hizo nada, es increíblemente difícil cuando eres la víctima», le dijo Baggie, y puso sus manos sobre sus hombros y la miró directo a los ojos. «Charlie, Adam te trató como una mierda, eso es un hecho. Se interpuso en tu camino todo el tiempo, puso al hotel en peligro, y te dio una paliza en cuanto tuvo la oportunidad. Fue muy cruel y de eso no hay duda. Pero piensa en esto, si hubiera habido alguien más en el hotel en tu lugar, un pariente, un amigo, un amante de las muchas víctimas que maté cuando todavía era exorcista, ¿crees que me hubieran abierto la puerta? ¿O Ángel, crees que si un día Valentino viniera pidiendo ser redimido, estaría feliz de dejarlo entrar incluso si fuera sincero? ¿O Alastor, acaso recibiría a Vox con los brazos abiertos, y viceversa?» Charlie bajó la mirada. No tenía fuerzas para responder. «¿Estás intentando decirme que ahora es exactamente cuando debería ceñirme a mis principios? Te digo que Adam es una persona, Charlie. No es el malo de un cuento infantil, es una persona. Una persona con un carácter de mierda tal vez, pero sigue siendo una persona. Y como tal no puede ser completamente plano. Él también debe tener lados que no estamos acostumbrados a asociar con él. ¿No eres tú quien le dijo a Sera que incluso Stalin amaba a su hija? Incluso la persona más horrible de este universo tiene un lado bueno, le respondió Baggie. Yo diría que vale la pena intentarlo y echar un vistazo al pasado de ese hombre. Y entonces Pentious tiene razón, incluso si no logramos convencerlo con buenos modales, podríamos encontrar algo en sus recuerdos con lo que chantajearlo. No es muy ético, pero ya que nos arriesgamos a ver explotar todo el Pride Ring, diría que la ética puede dejarse de lado. Charlie no respondió de inmediato, siguió mirando al suelo y apoyó la cabeza ligeramente sobre el pecho de Baggie como si estuviera luchando por sostenerla.
Desde su perspectiva, no había la más mínima posibilidad de que Adam decidiera ayudarla, sin importar lo que dijera o hiciera, solo estaba perdiendo el tiempo y ya le quedaba poco. Sin embargo, había que decir que si pudiera mirar en sus recuerdos, al menos podría ver por fin lo que realmente sucedió en el Edén, podría ver lo que realmente habían hecho sus padres. Literalmente podría abrir los recuerdos de un testigo ocular como un libro y hojearlos, sin posibilidad de engaño o falsedad. Está bien, dijo al final. Hagámoslo. Pero aún tengo muchas dudas al respecto. Yo también. Pero desgraciadamente Kalmana tiene razón, no quedan otras opciones. Bien, podríamos intentarlo, le dijo Baggie, y Charlie se vio obligado a admitir que tenía razón. Las dos muchachas regresaron con las demás, que seguían discutiendo entre sí, pero en cuanto las vieron llegar todas guardaron silencio. Estamos de acuerdo. Haré lo que me pidan, pero no les prometo nada, dijo Charlie a los hijos de Adam, para su evidente deleite. ¿Dónde está la casa de su padre? Sí, en realidad, eso es un problema, admitió Abel. Puedo dejarte entrar a su casa, ya que vivo con él, pero nadie puede entrar a su habitación. Ya sabes cómo funciona, nadie puede violar los espacios privados de nadie aquí en el cielo. Charlie puso los ojos en blanco. De pronto comprendió por qué Emily había tenido tantas dificultades para acostumbrarse a usar llaves para abrir puertas. ¿En serio? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Lamentablemente es cierto, para mí también fue un shock descubrirlo, le dijo Penthouse, y luego sonrió. He estudiado el fenómeno, ¿sabes? Al parecer se basa en la esencia espiritual de cada ángel. Es como si el alma de los ángeles fuera una firma energética, y las puertas de sus espacios privados se abrieran solo con ese toque. Lo siento, pero ¿por qué estudiaste estas cosas? Le preguntó Baggie levantando una ceja. Penthouse se encogió de hombros. Soy un inventor, un científico. Los científicos son curiosos, respondió, y luego, al notar las miradas de los presentes, dijo rápidamente. No estaba tratando de encontrar una manera de robar un banco ni nada por el estilo, si eso es lo que piensas. Si la puerta de la habitación de Adam solo se abre cuando él la toca, ¿cómo puedo acceder a sus recuerdos ya que ese grabador de memoria está ahí? Preguntó Charlie. No te preocupes, ya que he estudiado el fenómeno, sé que solo se aplica a las puertas, por lo que se pueden derribar paredes, y ya he formulado un plan. Exclamó Penthouse, frotándose las manos. Entonces, conseguimos una aeronave y volamos a gran altura, para que Adam no nos vea venir. Enviaremos un espía a su casa, que nos avisará en cuanto baje la guardia, y entonces comenzará el ataque aéreo. Bajaremos la aeronave con violencia y atravesaremos el techo de su habitación. En ese momento nos arrojamos escondidos con pasamontañas y armados con una porra, saltamos sobre Adam, le damos un puñetazo o dos, lo atamos, lo amordazamos, le tapamos los ojos con una venda para que no pueda identificarnos, cogemos todo lo que tiene en la habitación, incluido el grabador de memoria, comprobamos que no haya cámaras y, si las hay, borramos las grabaciones, y luego escapamos y llegamos a un escondite secreto y miramos los recuerdos de Adam con total tranquilidad. ¿Qué os parece? Tal vez esperaba al menos algún aplauso, pero por el contrario los demás lo miraron como si estuviera loco. ¿Qué? Estamos en una situación desesperada. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, ¿verdad? Por supuesto. Lo que acabas de decir no sugiere en absoluto que haya un posible terrorista suelto, comentó Michael. Debes saber que, como medida de precaución, les diré a los exorcistas que aumenten la vigilancia sobre ti. Oh, vamos. Protestó Penthouse. Pen, por favor, detente. Intentemos formular un plan que no termine contigo siendo pateado de vuelta al infierno, murmuró Charlie exasperado. Como iba a decir antes de que me interrumpieran, dijo Abel, feliz de que al menos alguien hubiera silenciado a Penthouse antes de que dijera algo que realmente lo hiciera querer denunciarlo. Todo lo que necesitamos es la señal energética de nuestro padre. Con ella, la puerta se abrirá. Luego solo tendremos que atraer a mi padre fuera de la casa con una excusa y podrás entrar. ¿Y cómo lo conseguimos sin que Adam lo sepa? Le preguntó Charlie. No sabía cómo recolectar la firma energética de un alma, pero dudaba que fuera sencillo. Alguien más, además de mi padre, ya lo tiene. Verás, hay un lugar al que mi padre tiene que ir constantemente, y que a menudo requiere mantenimiento y por tanto la sustitución de las puertas, en las que hay que volver a imprimir la firma energética, le respondió Abel. ¿Y qué es este lugar? Preguntó Charlie. El campo de entrenamiento de los exorcistas fue la respuesta. Los ojos de Charlie se abrieron un poco cuando comprendió.
Entonces, el que tiene la firma energética de Adam, será, ya que ella imprime el mensaje en todo el campamento de los exorcistas cada vez que se realizan tareas de mantenimiento, finalizó Abel por ella. Tenemos que convencerla para que nos ayude. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 58. Alastor había estado encerrado en el sótano del hotel toda la noche. Aunque no necesitaba lamerse las heridas, prefería actuar con cautela. Quedarse en el sótano, donde reinaba la sombra, era la mejor manera de sobrevivir en caso de que alguno de los otros huéspedes del hotel decidiera que era mejor para su seguridad informarle a los BSOs, cambiara de opinión y les avisara. Mientras ponía sus pensamientos en orden, quería asegurarse de tener una ruta de escape. No temía por su vida. Después de todo, esa persona jamás lo dejaría morir. Era demasiado importante para que el plan tuviera éxito. Y, sobre todo, ese otro era su aliado. Hacer morir a Alastor habría sido una jugada bastante tonta, y esa persona nunca hacía jugadas tontas. Sin embargo, Alastor no estaba dispuesto a confiar del todo en eso. Si algo le había enseñado la vida era que la verdadera confianza era una ilusión patética, y que cualquiera debería estar siempre atento incluso a aquellos que se consideraban sus amigos. La experiencia de la noche anterior le había hecho comprender que, aunque esa persona nunca lo matara, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que el plan tuviera éxito. Y Alastor, desde luego, no tenía intención de dejarse utilizar de esa manera. Debería haber sido más listo. Sabía que no podía ser más astuto que esa persona. Cualquiera que lo hubiera intentado en el pasado siempre había fracasado, él mismo había fracasado y pagado el precio. Por lo tanto, la mejor opción era preparar algo para volver a levantarse después de cualquier posible derrota. Ergo, apartar algunas almas en un lugar seguro. Nunca lo había hecho porque nunca se había quedado en un solo lugar. Estaba constantemente deambulando, y por lo tanto quería estar seguro de tener siempre consigo todas sus pertenencias. Después de todo, a diferencia de los demás señores supremos cuyas almas estaban atadas directamente, debido a ese maldito pacto él no podía atar nada a sí mismo sino solo aprisionarlos en objetos. Quien encontrara el susodicho objeto se convertiría en el dueño de esas almas, y no se daría cuenta hasta que fuera a recuperarlas. Habría sido una apuesta, un riesgo ridículo. Sin embargo, antes no creía que esa persona estuviera dispuesta a reducirlo a ese estado con tal de lograr su objetivo. Las cartas sobre la mesa habían cambiado, y con ellas también las reglas del juego. Y dada la situación que pronto se desataría, quería asegurarse de tener al menos algunas almas a un lado para evitar que todos lo trataran como un pusilánime. Después de todo, todavía tenía su orgullo. La cuestión era cómo conseguir nuevas almas. Debía actuar en silencio para que los Bs no se enteraran, y al mismo tiempo rápidamente, ya que no le quedaba mucho tiempo. Con ese pensamiento en mente, en cuanto su reloj biológico le avisó de que ya era de madrugada y que por tanto al menos una parte del resto del hotel debía estar despierta, salió del sótano y se dirigió hacia el vestíbulo, teniendo mucho cuidado de pasar por lugares oscuros y sin ventanas. Afortunadamente a esa hora de la mañana la luz del pentagrama aún era débil, por lo que le fue fácil hacerlo. Lástima que al llegar al vestíbulo se dio cuenta de que había una persona más. Rosie. Alastor. Oh, qué bueno verte. Exclamó Rosie levantándose del sillón donde estaba sentada y acercándose a él con su habitual jovialidad. Como ya me imaginaba, no dormiste mucho. Siempre pensé que eras madrugador. Sí, lo soy, respondió Alastor intentando disimular lo mejor que pudo su malestar. ¿Qué hacía Rosie allí? ¿A qué debo esta visita? Oh, la amable princesa me invitó. Le respondió Rosie, que estaba aún más sonriente que de costumbre, y no tardó mucho en revelar el motivo. Charlie me contó sobre el nuevo método que descubrió para curar las heridas de los ángeles. Fue muy amable de tu parte pedirle que me curara. Los ojos de Alastor se abrieron de par en par. No. Emily en realidad no. El ángel en cuestión, todavía disfrazado de Charlie, se acercó a ellos y sonrió ampliamente al demonio de la radio. Vamos, Alastor, no seas modesto. Toma el crédito por tus acciones. Después de todo, eres tú quien me convenció de desperdiciar un recurso tan raro y preciado para ayudar a tu amigo, ¿verdad? La sonrisa del demonio de la radio se ensanchó ligeramente y sus ojos se entrecerraron, como solía hacer cuando estaba irritado o interesado en algo, pero no tardó mucho en seguirle el juego. Sí, fue exactamente así. Lo siento, Rosie, recordé que me dijiste que mantuviera en secreto tu condición física, pero después de que Charlie se enteró de esta posibilidad, me sentí obligado a contarle todo.
Pues has hecho lo correcto. Mírame, no tengo ningún hechizo de ilusión encima, y ni siquiera tengo una quemadura. Le dijo Rosie riéndose, señalando su piel, que había vuelto a estar impecable. Es una pena que se trate de un recurso tan raro y preciado, me habría resultado muy útil con algunos de mis compatriotas. Bueno, es mejor que nada. Alastor miró a Emily, quien le devolvió una sonrisa irónica. El demonio de la radio ya estaba chisporroteando, pero el ángel que todavía hacía el papel de princesa dijo: llegas justo a tiempo, ya que Rosie acaba de terminar su tratamiento. No te preocupes, Cherry y Nifty se aseguraron de que las ventanas estuvieran bien cerradas, para que nadie pudiera ver nada. El secreto aún está a salvo. Sí. Yo personalmente supervisé su trabajo, no dejaron ni una rendija abierta. Nadie podría haber visto nada, le confirmó Rosie, y Cherry y Nifty asintieron a su vez. Ellas también tenían una sonrisa irónica en sus rostros, o al menos, Cherry la tenía. Nifty no parecía tener ni idea de lo que estaba pasando y solo estaba limpiando maniáticamente una mesa de café, como el 99% del tiempo. Alastor entrecerró aún más los ojos, pero siguió fingiendo. Lo entiendo. Pero la próxima vez avísame, así puedo comprobarlo en persona. Alastor, te preocupas demasiado. La princesa no es ingenua, pensó en todo. Quería sorprenderte, le dijo Rosie. De todas formas, sigo prefiriendo que siempre me avisen cuando se llevan a cabo este tipo de iniciativas, respondió Alastor. Rosie, no me malinterpretes, me alegro mucho de ver que ahora estás bien, pero si no te importa, me gustaría hablar un momento a solas con Charlie. TSK. Eres muy sobreprotector. Deberías hacer algo con tu paranoia. Lo reprendió Rosie, aunque no sonaba muy seria. Bueno, si realmente quieres echarme de tu casa, haré lo que quieras. Pero debes saber que ese no es el comportamiento de un buen caballero. Rosie, puedes quedarte todo el tiempo que quieras, le dijo Emily. Aquí siempre serás bienvenida. Gracias, princesa, pero desafortunadamente tengo muchos asuntos de los que ocuparme. Ser un señor supremo con pocas almas restantes puede ser problemático, respondió Rosie dándole una cariñosa palmadita. Ya he abusado demasiado de tu amabilidad. ¿Qué estás diciendo? Después de tu ayuda la última vez, esto fue lo de menos. Respondió Emily, y puso una cara de pena. Perdón de nuevo por ese cañonazo. Ya te he dicho que no tienes de qué preocuparte, querida. No fue tu culpa, y en todo caso diría que hoy te has perdonado sobradamente cualquier posible ofensa que no cometiste, respondió Rosie abrazándola suavemente y luego se alejó hacia la puerta. Bueno, me voy. Y no te preocupes. Nadie sabía que me lastimaron excepto tú, así que tu trato secreto seguirá así. Mis labios están cosidos. Y dicho esto se despidió y salió, cerrando la puerta tras ella. En cuanto Rosie ya no pudo oírlos, Alastor ya no pudo evitar chisporrotear. Emily, ¿qué estás haciendo? Preguntó con cierta hostilidad en su voz. ¿No lo ves tú mismo? Yo culé a tu amiga, le respondió Emily. Oh, no te preocupes, desde luego no le revelé que soy un ángel disfrazado. Simplemente le dije que mi padre, quiero decir, el señor Morningstar, escondía en el sótano de su palacio un ungüento especial capaz de curar heridas no letales infligidas por un arma angelical, y que era un recurso muy raro y preciado y por tanto no podía usarlo libremente y tenía que permanecer en secreto. Cuando ella vino aquí, lo único que hice fue darle un tratamiento de belleza. Mientras tenía los ojos cerrados y se relajaba, le extendí un ungüento muy común y luego usé mis poderes. Fuiste una buena maestra, como puedes ver, no le queda ni un rasguño. ¿No estás feliz? Obviamente Alastor lo estaba, pero aún no era la emoción predominante en su mente en ese momento. ¿Cómo supiste que Rosie estaba herida? No recuerdo haberte dicho eso. No lo hiciste, solo usé mi cerebro. Baguji había dicho que esa otra suprema, Carmilla, había resultado herida, y por lo que entiendo, ella era más poderosa que Rosie. Según esa lógica, ¿cómo podría Rosie haber salido ilesa? Decidí correr el riesgo y la contacté y le dije que me habías contado todo sobre su condición. Ella se lo creyó y admitió que estaba herida, y todo lo que tuve que hacer fue quedarme quieta. Como resultado de fingir ser otra persona, estoy empezando a acostumbrarme a fingir que sé cosas que realmente no sé, respondió Emily con una sonrisa cada vez más amplia. Oh, vamos, ni siquiera me agradeces. Hasta te hice quedar bien. Me pregunto cómo reaccionaría Rosie si supiera que en realidad sabías cómo curarla de inmediato, pero no dijiste nada. Alastor entrecerró los ojos. Emily, ¿qué intentas decirme?
Preguntó, ya que esas palabras sonaban mucho como una amenaza. Emily no cambió su expresión sonriente. Oh, absolutamente nada. Solo me preguntaba cuántas bofetadas te daría, y podría dártelas fácilmente ya que estás bastante débil ahora mismo, dijo, y luego aplaudió como si acabara de recordar algo importante. Ah, cierto, casi lo olvido. Hay algo que necesito decirte. Voy a invitar a Vox a almorzar aquí en el hotel hoy. Aunque como de costumbre no perdió la sonrisa, Alastor puso una cara tan cómica que Cherry sacó su teléfono y le tomó una foto, solo para murmurar insultos al darse cuenta de que su imagen estaba completamente pixelada. ¿Sí? Quiero decir, ahora estás muerta según los ves. Así que yo, como princesa Charlie, necesitaré un nuevo patrón. Mi padre Lucifer está ocupado administrando el infierno y evitando que se derrumbe. ¿Cómo puedo ser tan despiadada como para molestarlo? La mejor opción es uno de los señores supremos más poderosos de la zona, y estoy segura de que el querido Vox al menos aceptará tener una charla conmigo. Emily le respondió y sus cejas se arquearon un poco. De hecho, ¿sabes qué? Creo que le aconsejaré que vaya a la bodega del hotel y consiga un buen vino. Intenta no llamar la atención mientras esté allí, ¿de acuerdo? Bueno, eso definitivamente era una amenaza. Basta de charla. ¿Cuál es tu punto? Le preguntó Alastor levantando una ceja. La sonrisa se desvaneció del rostro de Emily, reemplazada por una expresión muy severa. Solo estoy señalando lo fácil que sería para mí meterte en problemas ahora mismo, respondió con una voz algo desafiante. Sabes, Alastor, no aprecié en absoluto que me pusieras un collar alrededor del cuello, así que estoy pensando seriamente en pagarte con tu propia deslealtad y darles a todos tus conocidos, amigos o enemigos, una misteriosa pista. Entonces te verías obligado a pedir mi ayuda y, en consecuencia, desperdiciarías el favor que te debo, y yo volvería a ser libre. No es un mal plan, ¿verdad? Alastor chisporroteó como una antena rota, claramente no le gustaba el chantaje. Sin embargo, cuando habló, su voz contenía una nota de admiración. ¿Así que realmente decidiste sacar tus garras? Sí. La dulce aguilucha, como tú la llamas, está cansada de que todos la manipulen, respondió Emily amenazadoramente, y se acercó hasta estar a menos de 3 centímetros de su rostro. Ahora tengo la sartén por el mango, Alastor. Puede que hayas ganado tu preciado favor, pero ahora eres, ¿qué dijo el señor Morningstar? Más inútil que un cadáver, al menos en una pelea. Y no hay nada en nuestro acuerdo que me impida recogerte y arrojarte a la oficina de Vox y dejar que él se encargue de ti. ¿Y tú serías capaz de hacer algo así? La desafió Alastor. Pero Emily sostuvo su mirada. Tal vez. No lo sé, si yo fuera tú evitaría ponerme a prueba, le advirtió. Pero incluso si no pudiera enviarte a la muerte, no creo que te gustaría verte privado de tu querida amiga Rosie, quien seguramente estará muy enojada contigo cuando le diga la verdad sobre tu participación en su tratamiento de curación. O Carmilla, estoy segura de que también estaría muy enojada si la invitara aquí mañana, la curara y le contara todo. O Cestial, él no estará muy feliz de saber que te quedaste callado sobre una forma en que él podría ayudar a su querida amiga, ¿no crees? Cruzó los brazos sobre el pecho. Tal vez sea demasiado bueno para poder arrojarte en manos de los Bs, pero ciertamente puedo privarte de todos tus amigos y aliados. Ni siquiera haría una mala acción, solo les diría la verdad. Tal como está la situación, dudo que necesites perder todo el apoyo que te queda, ¿verdad? Alastor se quedó en silencio por un momento, luego se echó a reír. Mira, admito que estoy impresionado. Tal vez te subestimé, admitió. Está bien, entiendo la indirecta. Vamos, ¿qué quieres? Tú, fue la respuesta de Emily. Ahora eres inútil en combate, y técnicamente también me eras inútil antes, ya que soy más fuerte que tú, pero eres inteligente, tienes conocimiento, sabes calcular bien la situación, y mucho más. Quiero todo eso. A partir de ahora, trabajas para mí, y no me refiero a que andes por el hotel riéndote cada vez que alguien hace una estupidez, o que te sientes en un sillón a observar las actividades con una taza de té en la mano. Me refiero a que ahora ayudes a arreglar este desastre, y harás lo que yo te diga. Intenta meter la pata aunque sea una vez, y cogeré el teléfono y haré una llamada rápida a Rosie, y cuando llegue a la puerta le daré un buen sacudidor de alfombras, para que ni siquiera tenga que hacerse daño en las manos cuando empiece a golpearte como es debido. Prefiero darle un bate de béisbol, sugirió Cherry riéndose. Alastor la miró con enojo y ella se encogió de hombros. ¿Qué? A mí tampoco me gustó todo esto. Si el angelito finalmente decidió sacrificarte, la apoyo plenamente.
Hay varias cosas que quiero hacer, Alastor, y para ello necesito la ayuda y el apoyo de todos los huéspedes de este hotel, y por desgracia también la ayuda de un cabrón especulador como tú. Y como parece que no puedo confiar en ti, entonces te pondré un collar a ti también, le dijo Emily. ¿Y entonces? ¿Qué eliges? ¿Eres uno de nosotros o debo tomar el teléfono? A pesar de su amenaza, Alastor solo rió más fuerte. Ah, Emily, finalmente has decidido crecer. A estas alturas ya daba por sentado que permanecerías pasiva toda tu vida, pero al parecer tú también sabes tomar la iniciativa, le dijo. Está bien, esta vez ganas tú. Dada la situación, me veo obligado a obedecerte y brindarte todo lo que esté a mi alcance para darte. Bien, dijo Emily con voz bastante molesta, lanzándole una última mirada sucia, y luego se volvió no solo hacia él sino también hacia Cherry y Nifty. Esto es lo que quiero hacer. Primero, asegurarme constantemente de que Ángel y Usk estén bien. Pueden habernos traicionado, pero siguen siendo dos huéspedes del hotel y dos amigos nuestros, y no tengo la intención de abandonarlos. Segundo, quiero frenar cualquier guerra entre el cielo y el infierno tanto como sea posible. Y tercero, también tengo la intención de prepararme para defendernos, ya que dudo seriamente que mi exhibición de poder de anoche haya pasado desapercibida, por lo que es probable que pronto encontremos un ejército de exorcistas en nuestra puerta. Ya me gusta todo esto, comentó Cherry, y Nifty soltó una risita en su habitual forma maníaca. A Emily ambas le parecieron emocionadas, pero aún así se sintió obligada a decirles. Chicas, no tengo autoridad ni razón para ordenarles que se queden aquí, y si no quieren participar, lo entiendo. Pero por favor, tengo que pedirles que me presten su fuerza y habilidades una vez más. Emily, en serio, deberías dejar de preocuparte por estas cosas. ¿Crees que si no quisiéramos hacer esto no te habríamos dicho que te fueras a la mierda? Si quiero salir de este hotel, ciertamente no necesito tu permiso, le dijo Cherry apoyándose en ella y dándole un codazo, luego dijo. Y por cierto, tal vez conozco a alguien que pueda vigilar a Usk y especialmente a Ángel por nosotros. Alguien en quien confío que no intentará poner en peligro a esa estúpida araña, y que tenga los medios para protegerlo en caso de peligro. ¿En serio? ¿Y quién es esa persona? Preguntó Emily sorprendida. Digamos que es alguien que Ángel conoce muy bien, y que tiene cierta reputación en el sindicato criminal local, respondió Cherry con una mirada extraña. Emily no entendía, pero Cherry parecía segura de lo que decía, así que decidió que le preguntaría al respecto más tarde. En cuanto a las otras dos cosas, necesito apoyo. Necesito aliados que crean en la paz, y que tengan la suficiente autoridad y poder para oponerse incluso a un miembro de la familia real. Y que también deben ser lo suficientemente inteligentes para entender que para evitar que las hostilidades se intensifiquen es recomendable enfrentarse a los exorcistas en secreto y sin que nadie se dé cuenta, y obviamente deben ser capaces de luchar. Una descripción bastante directa y, sin duda, no exenta de pretensiones, comentó Alastor, aunque no parecía escéptico en absoluto. Supongo que ya tienes un nombre, ¿no es así? Emilia asintió. El encuentro con Lilith, aunque me hizo sudar más que nunca en 186 años de vida, me sirvió para entender al menos un poco a los tíos de Charlie. Creo que identifiqué a uno que estoy segura haría cualquier cosa para evitar la explosión de hostilidades, respondió y miró a Alastor con seriedad. Confío en que puedo convencer al menos a él, pero en caso de que mi charla no funcione, necesitaré a alguien astuto que pueda idear un plan. Y como necesitaré otros aliados, todavía necesitaré a esa persona para identificar puntos débiles que explotar. Básicamente, necesitas a alguien que conozca el infierno y a la gente de aquí lo suficientemente bien como para saber qué hacer y que arregle la situación en caso de que cometas un error, le dijo Alastor con voz satisfecha. Lo entiendo. Como dije antes, tienes mi apoyo. Estoy a tu servicio ahora, ¿no? Sí, murmuró Emily un poco rencorosa. Realmente le molestaba la forma burlona en que actuaba el demonio de la radio. He hecho algunos cálculos y estoy segura de que todavía tenemos al menos un día. Después de descubrir la verdad sobre lo que estaba haciendo el ejército angelical, obligué a Sera a revelarme algunas cosas, y así conozco los protocolos necesarios para que los exorcistas operen fuera del exterminio, y son bastante lentos y requieren pruebas. Ni siquiera mi madre podría acelerarlos. Incluso si detectaron mi demostración de poder ayer, les tomará varias horas verificar con absoluta certeza que fui yo, tal vez incluso un día entero, y después de eso necesitarán más tiempo para obtener los permisos necesarios.
Esto nos deja un buen margen de tiempo para preparar una defensa, pero al mismo tiempo no suficiente para buscar nuevos aliados en caso de que los que tengo en mente se nieguen. Así que tú, Alastor, tendrás que asegurarte de que acepten ayudarnos. Ya te dije que tienes mi apoyo. No es necesario que me señales verdades tan obvias, le respondió Alastor. Emily no respondió. No estaba segura de si la cadena que había colocado alrededor del cuello del demonio de la radio era sólida, pero no importaba. Solo necesitaba que aguantara unos días más, lo suficiente para que Charlie regresara y pudiera contar con ella nuevamente. Pero por el momento estaba sola, y por mucho que estuviera resentida con Alastor y hubiera considerado seriamente la posibilidad de obligarlo a romper su trato, no podía negar que él era la persona más indicada para poder identificar los puntos débiles de una persona y convencerla, que era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Le gustara o no, tenía que confiar en él. No perdamos tiempo, entonces. Vayamos a encontrarnos con Lord Asmodeus. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 59. Stolas levantó la cabeza de la almohada con un gran bostezo. Se estiró un poco e intentó poner de nuevo sus plumas erizadas en su lugar, aunque sabía que de todos modos tenía un aspecto muy poco decoroso en ese momento. Después de todo, ¿quién no parecía el jorobado de Notre Dame en un mal día al levantarse de la cama? Miró el espacio que había a su lado en la cama, pero estaba vacío de nuevo, como siempre había estado durante la última semana. Blitz debía haberse levantado temprano otra vez para comprobar los sistemas de alarma y patrullar la casa. Y a juzgar por lo poco profunda que era su marca en el colchón, era probable que se despertara al menos una vez cada hora, sin descansar lo suficiente. Stolas suspiró y se puso de pie. Desde que había comenzado aquella crisis y los ángeles habían disparado el cañón, Blitz se había transformado en una especie de super guardaespaldas. El demonio búho no recordaba haberlo visto nunca tan serio y preocupado. Parecía constantemente dispuesto a disparar a todo lo que se le cruzara en el camino. Después de que habían dejado Imp City para llegar a Pentagram City, se había negado categóricamente a abandonar el palacio de Stolas. El demonio búho seguía siendo un Ars Goetia y aunque rara vez se había movido de Imp City, tenía muchas propiedades en el resto del infierno. Incluso en Pentagram City había un palacio suyo, aunque no era ni de lejos tan lujoso como el que habitaba habitualmente, y cuando tenía que ir a algún sitio lo seguía constantemente como un perro guardián, y si entraba en un lugar al que una persona de clase baja como un imp no tenía acceso se paraba fuera de la puerta y vigilaba a cada una de las demás personas que entraban. Stolas no podía negar que apreciaba su aprensión, pero le preocupaba que Blitz se estuviera cansando demasiado. Sin embargo, podía notar muy bien que el diablillo estaba muerto de miedo. Aunque la situación parecía estable por el momento, incluso para una persona de clase baja como Blitz era evidente que se estaba levantando polvareda. Stolas fue al baño y se lavó como era debido, y finalmente se arregló las plumas. Prestaba mucha más atención a su apariencia de lo habitual. En un momento tormentoso e incierto como aquel, no podía saber quién aparecería en su puerta y cuándo, y por eso era fundamental estar siempre vestido y peinado como si se estuviera preparando para encontrarse incluso con el mismísimo rey Lucero del Alba. Al fin y al cabo, aunque antes se dijera lo contrario, la apariencia importaba mucho en una conversación. Ser recibido en una casa por un dueño en zapatillas o por uno con camisa de vestir y pantalones garantizaba una gran diferencia en el impacto que las palabras de dicho dueño causarían en el huésped. En cuanto estuvo seguro de que estaba impecable, se dispuso a salir del baño. Pero al abrir la puerta apenas un par de centímetros, pudo ver a Blitz recargado en una de sus plantas, ya completamente vestido y con sus armas encima, todas pulidas y recargadas a la perfección. Su rostro estaba volteado hacia una de las ventanas, desde la cual podía ver la ciudad, comenzando a aclararse un poco a medida que la luz del pentagrama aumentaba conforme se hacía de día, y se llevó el celular a la oreja. Sí, Lonnie, te lo dije, aquí no hay peligro. La situación está mejorando, poco a poco, pero está mejorando. Ya verás, todo terminará pronto, y todos nos iremos a casa. Stolas podía escuchar la voz de Loona proveniente del otro lado del teléfono. Evidentemente Blitz había activado el altavoz sin darse cuenta, o quizás lo había activado deliberadamente para imaginar lo más posible que su hija estaba allí frente a él. ¿Cuándo crees que volverán a abrir los ascensores? No lo sé, lunática. Pronto, seguro, le respondió Blitz. Solo hay que dejar que el polvo se asiente un poco y luego los abrirán de nuevo.
Ya sabes cómo es la gente, son tontos y actúan sin pensar. Si los abrieran ahora, todos correrían a los anillos inferiores y sería un desastre. Escuché que le dispararon al rey Baal, le dijo Loona de repente. Bliss se puso rígido. ¡Qué tontería! ¿Quién te dijo eso? Papá, por favor no me digas mentiras, le rogó Loona. Aquí también tenemos televisión. Veo las noticias y estoy segura de que lo que hay en la televisión no es ni la 10ª parte de lo que realmente está pasando allí. Stolas miró hacia abajo y apretó con más fuerza el mango. No había visto a Loona a menudo, pero estaba seguro de que nunca en su vida había tenido una voz tan temblorosa. Y según lo que Octavia le había dicho cuando la llamó, la perra del infierno estaba tan nerviosa que a menudo iba al granero a golpear los fardos de heno para desahogarse. Cuando Stolas se enteró de lo ocurrido en Ciudad Pentagrama, su único pensamiento fue poner a salvo a su hija. Se había precipitado a su habitación y haciendo caso omiso de cualquiera de sus protestas la había arrastrado, llevándose solo lo estrictamente necesario, y habían corrido hasta el ascensor más cercano. Stolas no había sabido exactamente a dónde enviarla. De lo único que estaba seguro era de que la quería lejos del anillo del orgullo. Sin embargo, también sabía que no podía simplemente darle dinero para una habitación de hotel. Una joven miembro de Ars Goetia sería tentadora para muchos, y Stolas ya tenía suficientes problemas en su mente como para escuchar una demanda de rescate en su camino. Afortunadamente, en el ascensor se había encontrado con Blitz, que a su vez arrastraba a Loona por la cola, y así había recordado que en el anillo de la ira estaban los padres de Millie, que vivían en una granja aislada y eran personas de confianza, y que después del asunto Striker ya no permitían que extraños entraran a sus propiedades. Su casa era el lugar perfecto para esconder a alguien. Blitz había aceptado y Millie había asegurado que sus padres no se preocuparían por una persona extra. Por lo que tanto Loona como Octavia habían sido enviadas con ellos. Ambas chicas habían estado furiosas y habían pedido a sus padres que las acompañaran, pero Stolas sabía que su presencia era necesaria en el círculo del orgullo, y Bliss se había negado a dejarlo solo. Desde entonces, el único contacto que habían tenido había sido por teléfono. Aunque solo había pasado una semana, a Stolas le pareció una eternidad. Y estaba seguro de que para Blitz era lo mismo. Ambos sentían la necesidad de tener a sus hijas allí, ante sus ojos, y saber que estaban a salvo en todo momento, pero también sabían que era mucho más seguro para ellos mantenerse lejos del Pride Ring. Pues sí, a ese tío le dispararon, admitió Blitz. El suceso al que se refería Loona había ocurrido el día anterior, en el que uno de los miembros de Ars Goetia casi había sido asesinado por un francotirador. Pero créeme, ese cabrón era un auténtico alborotador. Tenía muchos enemigos, y seguro que alguien se aprovechó de todo este lío para meterle una bala en la cabeza. Stolas también tiene muchos enemigos, le recordó Loona. No, Stolas solo tiene a su exmujer y al idiota de su hermano tras él, además de unos tipos igualmente idiotas que están celosos de él. Nada demasiado grave, le dijo Blitz. Looni, créeme, no es. Papá, por favor. Exclamó de repente Loona. Por el sollozo que venía del otro lado, parecía que estaba a punto de llorar. Dime cómo es, no inventes que todo está bien. Vía ya está en la sala viendo la televisión para escuchar las noticias, tiene miedo de que un día se despierte y escuche el nombre de su padre en la lista de nobles asesinados. Y yo también me voy a dormir temiendo que me despierte una llamada de Millie o Moxxio diciéndome que alguien te disparó, o te apuñaló, o te hizo estallar con un coche bomba, o... Loona, dijo Blitz de repente con extrema seriedad en su voz. Estoy bien. Todos estamos bien y nadie ha intentado dispararme hasta ahora. Si ves las noticias, entonces sabes que lo peor de esta crisis ya pasó. El rey Morningstar ya habló durante esa mega reunión que tuvieron los de Sangre Azul. Loona dudó por un momento. Pero, estaré bien, Loonli. Sé que a menudo soy un desastre en muchas cosas, pero por favor, confía en tu padre, le dijo Blitz. Sé que tienes miedo, pero estaré bien. Te prometo aquí y ahora que no moriré. Puedes estar tranquila, nunca recibirás una llamada de Moxxie, Millie o Stolas, solo mía. Hubo un momento de silencio, y luego Loona susurró. Está bien, confío en ti, papá. Claro que tienes que confiar en mí, cuando no lo he hecho, vale, no diré eso, respondió Bliss riéndose. Estaba claro que solo había dicho esa frase para aligerar el ambiente. Mira, ahora voy a ir a despertar a Stolas, para que pueda llamar a Octavia. Mientras tanto, tú ve con ella y dile que su padre está bien. Está bien. Lo haré, fue la respuesta de Loona. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Blitz.
Eres una chica verdaderamente responsable. Octavia tiene suerte de estar allí contigo, dijo con orgullo. Bueno, me iré entonces. Nos vemos esta noche, Lonely. Nos vemos esta noche, papá, respondió Loona, y luego colgó el teléfono. Blitz bajó el teléfono y se apoyó contra la pared, soltando un fuerte suspiro y agarrando el arma entre sus manos. Stolas finalmente salió del baño y caminó hacia él. El duende ni siquiera lo miró. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? Le preguntó. Stolas se sentó a su lado. Más o menos desde que te preguntó por los ascensores, respondió. Blitz se frotó la frente con dos dedos. Parecía muy cansado, y probablemente lo estaba. ¿Sabes cuando esa chica me llama papá? Cuando está muy feliz por algo, o cuando está muy preocupada. Y desde que la envié al anillo de la ira no ha hecho más que llamarme papá, y por alguna razón, realmente apreciaría que volviera a llamarme Blitz. Al menos no entendería por qué está tan asustada. Sacudió la cabeza con vehemencia. No tengo el corazón para decirle lo mucho que apesta la situación aquí, o que no he podido dormir bien en días. Stolas sabía lo que sentía el duende. Era la misma sensación que sintió cuando llamó a Octavia y ella le respondió con voz estridente. Blitz, deberías descansar más. Vea. Stolas, no puedo y lo sabes. Esta gente mata por deporte, no está permitido bajar la guardia. Ya he matado a 23 sicarios y apenas han pasado 7 días, respondió Blitz apretando los dientes. Y no hagas como si no hicieras exactamente lo mismo que yo. Quizá no te despiertes tan a menudo como yo, pero tú también haces tus rondas. ¿O crees que en realidad creo que eres tan incontinente que vas al baño 12 veces cada noche? Stolas no respondió. Lamentablemente Blitz tenía toda la razón. Aunque el problema más acuciante eran los ángeles, en esa situación el mayor peligro lo representaban irónicamente los propios demonios. Una ocasión de caos así no se daba a menudo. Era la oportunidad perfecta para deshacerse de muchos enemigos u opositores políticos. Si los ángeles eran un aterrador gavilán que amenazaba con devorar a unas serpientes, los demonios eran las mencionadas serpientes que en lugar de trabajar juntas para sobrevivir aprovechaban la sombra del ave para matarse entre ellas. Lo sé, pero igual deberías descansar. Hazlo ahora que estoy despierto, yo me encargaré de... Stolas, no puedo, lo detuvo Blitz de inmediato. No podría ni aunque quisiera, la preocupación me mantiene despierto. La idea de que alguien pueda venir y llevarse a ti, a Moxxie o a Millie mientras duermo. No sucederá, Blitz. Me aseguraré de que no suceda, intentó decirle Stolas. Esas palabras solo enfurecieron al diablillo. Stolas, puta sucia, ¿no has aprendido nada del pasado? Puedes ser fuerte, pero no eres invencible. Espetó Blitz. Esos asesinos que he estado matando estos días eran todos unos mediocres. ¿Qué harás si Striker viene por ti otra vez? Apuesto mi trasero a que ese bastardo está haciendo una fortuna en este clima de terror. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que alguien que esté muy enojado contigo lo contrate y le haga romper esta ventana armado con una cuerda angelical? Stolas pudo ver claramente que el diablillo estaba temblando. Blitz, y Striker es solo uno de tantos. Tarde o temprano, un verdadero cabrón vendrá aquí para desplumarte, y no puedo quedarme desprevenido cuando eso suceda, dijo Blitz poniéndose una mano sobre la cara. Si estoy despierto y a tu lado, al menos puedo intentar protegerte. Y en el peor de los casos, puedo arrojarme frente a ti y recibir la bala por ti. Blitz. Exclamó Stolas asustado. Ni siquiera lo digas en broma. ¿Por qué no? Yo soy prescindible, Stolas, tú no. Si me disparan, tú puedes encargarte de mi hija y asegurarte de que Moxxie y Millie no acaben en medio de la calle. Si te disparan, yo ya no podré mantener a ninguna de ellas, señaló Blitz. Solo puedo darles trabajo a Moxxie y Millie y mantener a Loona con comida en la mesa gracias a tu grimorío, e incluso de esta manera me cuesta llegar a fin de mes. ¿Y Octavia, qué crees que pasaría si murieras? Sabes que ella es demasiado joven e ingenua para navegar en este mundo de malditos nobles que no harán nada más que casarla con algún bastardo viscoso de sangre azul para quitarle todo lo que tienes ahora. ¿Crees que puedo protegerla? ¿Que puedo garantizarle un futuro pacífico? Dime, a la luz de todo esto, ¿quién de nosotros está mejor recibiendo una bala en la frente? Stolas se quedó sin palabras ante los argumentos del duende, que, por increíble que parezca, dada la persona en cuestión, eran absolutamente lógicos. El demonio Búho se quedó en silencio por un momento y luego dijo, tienes razón. Desde un punto de vista puramente calculador, sería mejor para todos si fueras tú quien corriera el riesgo.
Pero no quiero verte morir. Blitz soltó un profundo resoplido por la nariz. ¿Por qué, Stolas? Le preguntó con voz cansada, girando ligeramente la cabeza para mirarlo a la cara. Te estaba dejando morir. Ni siquiera fui a visitarte al hospital. ¿Cómo puedes seguir confiando en mí? Stolas miró a Blitz directamente a los ojos. Normalmente, el duende nunca intentaría hablar de ciertos temas. Uno de sus muchos defectos era su incapacidad para utilizar el diálogo. El hecho de que hubiera empezado a hablar de ello demostraba lo cansado y exhausto que estaba. Bueno, ya que estaban allí, bien podrían discutir ese tema de inmediato. Blitz, sé que no me amas. El duende ni siquiera levantó una ceja. Esto me pareció obvio desde el principio. No lo fue para mí, Blitz. Al igual que no es obvio para ti que realmente te amo, le dijo Stolas. Y solo porque te amo no puedo soportar verte morir. ¿Amor? TSK, ¿entonces esas son tus razones? Espetó Blitz. Se quedó callado por un momento y luego dijo, mira, ya que no hay garantía de que nos veamos mañana dados los tiempos en los que estamos, bien podríamos dejar todo de lado ahora. Explícame en qué cuento de hadas debo creer para que alguien como tú pueda enamorarse de alguien como yo. Tú eres un Ars Goetia, un príncipe, y yo soy un duende. Eso es algo que ningún poder en el universo podrá cambiar jamás. Estás en un nivel completamente diferente al mío, y todo lo que nos une es una tarde que pasamos juntos cuando teníamos 5 años y una relación sexual casual, nada más. No sabes nada de mí. ¿Puedes al menos decirme la fecha de mi cumpleaños? Stolas permaneció en silencio. No, en realidad no lo sabía. Blitz dejó escapar un suspiro y luego continuó. Stolas, te conozco lo suficiente para creer que no eres tan gilipollas como para querer que alguien te la meta por el culo por las noches, pero ese amor del que presumes es solo una patética ilusión. Eras una persona atrapada en un matrimonio sin amor, yo fui el primero en mostrarte el más mínimo interés, y tú confundiste todo eso con cariño. Ahora crees que me amas, pero la verdad es que en el fondo solo quieres a alguien que sea capaz de tratarte de forma apasionada y dar rienda suelta a ese sentimiento reprimido que siempre has tenido. No te lo voy a reprochar, no te lo culpo por esto. Cualquiera en tu lugar habría caído en la trampa. Pero ahora deja de vivir en esta ilusión. Y dicho esto, Blitz se encerró en un profundo silencio. Ni una mosca volaba ya a su alrededor, y ambos no escuchaban nada más que el sonido de sus respiraciones. Y entonces, Stolas habló. Blitz, lo que acabas de decir es a la vez cierto y falso. Sin duda todo empezó por las razones que has dicho. Que el acto sexual contigo en mi habitación, durante aquella fiesta, representaba mi libertad, esa sensación de escaparme del molde de mi familia y de aquel maldito matrimonio que me impusieron cuando era apenas un niño. Pero todo lo que vino después, no fue simple atracción, ni pasión, ni interés sexual. Yo quería algo más entre nosotros. Es cierto, no soy un experto en el amor, pero lo que siento por ti, si no es amor, es sin duda al menos un sentimiento muy fuerte. Emitió un sonido como el de un búho enfadado. Y de todos modos, tienes que dejar de pensar en las diferencias de casta. A mí no me importan, al igual que no le importan a tu amigo Fitzalor Asmodeus. Si solo hubiera mirado las castas, podría haber elegido a cualquiera. La realeza demoníaca, los nobles, los señores supremos, al menos. En cambio, te elegí a ti, una de las castas más bajas del infierno, porque todo lo que me importa no es lo que puedes darme, sino la persona que eres. Blitz soltó una risita sin humor. ¿Qué soy yo, Stolas, no tienes idea de qué tipo de persona soy en realidad. Solo te harás daño estando cerca de mí. Stolas se sintió mal al oír esas palabras. No había tenido muchas oportunidades de percibir el odio que sentía el duende hacia sí mismo, pero cada vez era inconfundible. Tal vez. Pero aún quiero conocer tu verdadero yo. Blitz se levantó de un salto y recargó su arma, claramente con la intención de iniciar otra patrulla para terminar esta conversación. De nuevo, ¿cómo sabes que este sentimiento tuyo es real? ¿Cómo sabes que no quieres perderme solo porque tienes miedo de no encontrar a alguien más? Stolas suspiró. Tal como se imaginaba, Blitz no le creyó. Se levantó también y, reuniendo todo su coraje, dijo, entonces, averigüémoslo. Si esas son realmente tus dudas, entonces, cuando esta historia termine, nos separaremos por un tiempo. Blitz se quedó paralizado y se giró para mirarlo. ¿Qué? Asmodeus me dio uno de sus cristales. Con él, podrás ir a la tierra sin necesidad de mi grimorio, le dijo Stolas. Hagámoslo así ahora.
Cuando este lío finalmente se haya calmado, te daré ese cristal y cada uno seguirá su propio camino. Durante 3 meses pensaremos en nuestros propios asuntos, pasaremos tiempo con otras personas, tendremos nuevas experiencias. Y al final de estos 3 meses, si ese sentimiento sigue siendo fuerte dentro de nosotros, o si queremos intentar comenzar una nueva relación, nos encontraremos aquí, en este mismo edificio. Hizo una breve pausa y luego continuó. Vendremos aquí por la noche, al final del 3er mes. Si los dos estamos aquí, ambos lo sabremos. Si ninguno de los dos está aquí, ambos lo sabremos. Y si solo uno de nosotros está aquí, ambos lo sabremos. Bliss se quedó sin palabras. Evidentemente nunca en su vida había esperado una propuesta así de Stolas. La luz en sus ojos delataba la tormenta emocional que se estaba desatando en su interior. Se quedó en silencio durante un largo rato y luego se dio la vuelta, pero aún así asintió. Está bien. Una vez que termine esta serie de tonterías políticas, haremos esto. Stolas asintió, aunque el duende no había dicho nada nuevo. Le dolía tener que separarse de él, pero sabía que era lo correcto. Esa era la única manera de traer claridad a los corazones de ambos. Blitz comenzó a alejarse y a reanudar su patrulla, pero luego se detuvo. Stolas, solo prométeme una cosa. Si muero durante esta maldita cosa, ¿te ocuparás de Loona, Moxxie y Millie? Por supuesto, Blitz, respondió Stolas sin dudarlo. Ni siquiera tienes que preguntarme. El duende parecía mucho más relajado. Gracias, susurró en voz baja. Ya basta de hablar. Voy a despertar a los 2 tortolitos que están durmiendo abajo. Ve a llamar a tu hija. Si escuchaste bien mi conversación con Loona, ya sabes que ella necesita escuchar tu voz. Stolas lo escuchó y regresó a su habitación, yendo a buscar su celular. En cuanto estuvo solo, Bliss se apoyó en una de las paredes y respiró profundamente, tratando de aclarar su mente tormentosa, para luego volver a poner su expresión seria y reanudar su trabajo. Justo en ese momento una pequeña radio que guardaba debajo de su chaqueta crepitó, señal de que alguien lo estaba llamando. Y como era esa radio, de inmediato sintió que había problemas por delante. Fitz, por favor dime que no llamas porque Asmodeus se enteró de algún gran problema, suplicó mientras se colocaba la radio en la oreja. Escuchó lo que su amigo tenía que decir, y de inmediato su rostro se volvió de piedra. La ex reina consiguió los planos de que... Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 60. Fitzroy se aseguró de que el café que estaba preparando fuera perfecto en todos los sentidos. Temperatura justa, tiempo de cocción impecable, ni demasiado granulado, ni demasiado espumoso, con una cantidad mínima de leche, tal como le gustaba a Asmodeus. Nunca había sido muy bueno preparándolo, a veces incluso había hecho que se quemara la leche, pero desde hacía unos días se esforzaba por que fuera impecable, incluso a costa de tener que prepararlo una y otra vez. En cuanto todo estuvo listo, añadió exactamente 1,5 cucharadas de azúcar, calculada a la perfección, y luego cogió la bandeja y la llevó al dormitorio. Asmodeus estaba allí, tumbado entre las mantas. Normalmente Fitzroy tendría que despertarlo, pero esta vez ya estaba despierto, aunque todavía parecía más un zombi que una persona normal. Cuando lo vio venir, se levantó un poco de su posición tumbada y le dijo: «Oh, Froggie, gracias. No deberías haberte molestado, no empieces a quejarte, Otsie». «Sabes que no me molesta», respondió Fitzroy poniéndole la bandeja en las manos. Preparar el desayuno para Asmodeus, y también el almuerzo y la cena, y ayudarlo a acomodarse y vestirse. Esa era la única forma en que podía ser útil a su amado en ese momento. Asmodeus ya estaba bastante cansado por sí solo, lo menos que Fitzroy podía hacer era ayudarlo dentro de los límites de sus posibilidades. Odiaba estar tan indefenso. Al menos Blitz podía intentar proteger a su novio emplumado, mientras que él, ni siquiera podía hacer eso. Tal vez debería haber considerado seriamente pedirle a su amigo que le enseñara a usar armas de fuego. Asmodeo bebió el café de un solo trago, sin siquiera probarlo con paciencia como solía hacer. Fitzroy esperó a que terminara y luego le preguntó: «Otsie, anoche cuando regresaste estabas claramente molesto. No te molesté porque estabas cansado y necesitabas dormir, pero ¿qué pasó en la reunión con la ex reina?» Asmodeus se puso un poco rígido. «La ex reina trajo algunos planos», respondió. «Planos de armas de destrucción masiva». Los ojos de Fitzroy se abrieron de par en par. «¿Armas de destrucción masiva? ¿Cómo, las que tienen Los Ángeles?» «Sí. No sé cómo, pero ella logró robar conocimiento del arsenal del cielo», le dijo Asmodeus.
Los demás reaccionaron con gran entusiasmo. Asmodeus parecía haber envejecido 10 años en una sola noche, aunque esto debería haber sido imposible dado que al ser un pecado capital no podía envejecer de todas formas, y Fitzroy no podía culparlo. A pesar de que no entendía mucho de política, fue capaz de reconocer lo crítica que era la situación. Hasta ese momento había sido posible resolver las cosas pacíficamente porque el infierno era inferior al cielo en términos de armamento, lo que obligaba incluso a los pecados capitales más violentos y belicistas a contenerse, pero si ahora ellos también tenían armas destructivas, entonces solo hacía falta una chispa para desatar un conflicto de proporciones devastadoras. ¿Qué tienen los demás? Por el momento no han decidido nada. El rey Morningstar ha llegado y se ha apoderado de todo, pero ahora que saben de la existencia de esos planos, dudo que se queden callados, le dijo Asmodeus. Incluso después del discurso de Charlie, no sé qué. ¿Charlie? ¿Qué dijo Charlie? Preguntó Fitzroy sorprendido. Aunque sabía que la princesa estaría presente, había asumido que ella simplemente seguiría la línea indicada por su madre y que no tomaría la iniciativa. Dio un discurso sobre los peligros de construir este arsenal. Y maldita sea, estuvo increíble. Resumió en pocas palabras todos los problemas que nos acosarán si intentamos hacer esta maldita idiotez, y fue súper convincente, le explicó Asmodeus, y por el orgullo en su voz estaba claro que estaba realmente complacido con el comportamiento de su sobrina. Pero incluso si sus palabras harán pensar un poco a los demás, dudo que sean suficientes para frenar sus ánimos acalorados. Esta es una oportunidad demasiado buena, su voz se volvió áspera. Froggie, no te voy a mentir. No creo que la sombra de la guerra haya estado nunca tan cerca como ahora. Fitzroy se mordió el labio, compartiendo plenamente la aprensión de su amante. Una guerra siempre era algo horrible, y cuanto más grandes eran las armas con las que se libraba, más devastadora era. Una guerra librada con armas de destrucción masiva, era algo que solo podía describirse como apocalíptico. No desesperemos. Todavía tenemos al rey Morningstar de nuestro lado. Hasta que él esté de acuerdo, no se hará nada. Asmodeo parecía un poco más relajado, pero solo un poco. Sí, es cierto. Pero aún así, no creo que debamos bajar la guardia. La ex reina es muy astuta y decidida. No sé qué podría hacer. Fitzroy iba a decir algo más, cuando de repente sonó el teléfono de la habitación, señal de que la recepción del lujoso hotel en el que se alojaban tenía algo que decirles. Lo que solo podía significar que había aparecido alguien que quería hablar con ellos, ya que habían dicho específicamente que solo les molestaba en ese caso, y además seguramente nadie se habría atrevido a decirles que había problemas con la reserva o algo por el estilo. Asmodeus tomó el teléfono y se lo acercó a la oreja. ¿Sí? ¿Qué pasa? Preguntó casi distraídamente, pero inmediatamente se puso serio al escuchar lo que le decía la recepcionista. Sí, lo entiendo. Tráela dentro de 10 minutos, estaré listo para recibirla. Después de estas palabras, colgó el teléfono, se levantó de la cama, tiró rápidamente la bata y empezó a vestirse. ¿Qué pasa, Otsie? Le preguntó Fitzroy. Es Charlie, respondió Asmodeus. Vino a visitarnos. ¿Quiere hablar? Fitzroy se sorprendió. ¿De qué quiere hablar? Supongo que sobre lo que pasó anoche, dijo Asmodeo mientras terminaba de ponerse sus grandes botas. Los dos se vistieron rápidamente y se instalaron. Incluso si la persona que había venido a visitarlos era técnicamente una amiga, aún era apropiado no recibirla vestida en pijama. Una vez que estuvieron listos esperaron a que subiera, y después de unos minutos escucharon un fuerte golpe en la puerta. Fitzroy fue a abrir la puerta y encontró a Charlie frente a ella, seguido de Alastor, Nifty y Cherry. Hola, tío Fitz. Lo saludó. El payaso le sonrió y la abrazó calurosamente. Qué bueno verte, sobrina. Le dio la bienvenida. Charlie, que en realidad era Emily disfrazada, se acercó a Asmodeus y lo saludó de la misma manera que había saludado a Fitzroy. Es bueno verte, tío Otsie. Lamento haber venido con tan poca antelación, y no te preocupes, no me olvidé del consejo que me diste. Me aseguré de que nadie supiera que estábamos aquí. Alastor tiene una forma de moverse entre las sombras, y fue muy persuasivo al convencer a la recepción de que guardaran silencio sobre nuestra presencia. Oh, te lo puedo asegurar, fui persuasivo, dijo Alastor, con una sonrisa cada vez más amplia. Aunque después de la batalla con los Bees ya no era el poderoso demonio que había sido antes, nadie lo sabía todavía, y por lo tanto podía usar su horrible reputación a su favor. Asmodeus pareció convencerse con esas palabras. Estoy seguro de que tomaste todas las precauciones necesarias.
Oh, es tan bueno verte, sobrina. Exclamó, palmeando con cariño una de sus enormes manos sobre la cabeza de Emily, alborotándole el cabello. Entonces, ¿puedes presentarme a tus amigos? Por supuesto. Le respondió Emily con una sonrisa. Aunque técnicamente no era la verdadera Charlie, que la trataran de una manera tan cariñosa la hacía sentir como si Asmodeus fuera en realidad su tío. Entonces, como te dije, este es Alastor y estas son Cherry y Nifty. Encantado de conocerlo, señor, dijo Cherry con una media reverencia. Nifty, por su parte, parecía estar sufriendo un ataque de nervios. Un gallo gigante, susurró entre dientes. Quiero cocinarlo, estará delicioso. Sé que es un poco rara, pero no le hagas caso, en realidad es inofensiva, se apresuró a decir Emily para justificar el comportamiento de Nifty, incluso si llamarla inofensiva era un gran nombre inapropiado. ¿Dónde están tus otros amigos? Le preguntó Fitzroy. Me sorprende que Spider no haya venido contigo. Cuando llegué al hotel parecía muy ansioso por conocer a Ochie. Sí, lamentablemente no pudo venir hoy. Pasaron cosas, tuvimos que adaptarnos un poco, respondió Emily apresuradamente. De todos modos, tío Ochie, estoy aquí porque quería hablar contigo. Perdón por venir sin avisar y tan temprano en la mañana, pero... Pero es urgente, se anticipó Asmodeus, perdiendo un poco la sonrisa. Supongo que se trata de lo que pasó ayer, ¿no? Emily asintió. Papá vino al hotel después de que terminara la reunión y me dijo que se había apoderado de todos los planos, pero ambos sabemos que eso no será suficiente para detener las hostilidades. Asmodeus cruzó los brazos sobre el pecho y respiró profundamente. Pensé que por eso estabas aquí, murmuró. Dado el discurso que diste ayer, supongo que tu objetivo es evitar el estallido de hostilidades. Por supuesto. Y sé que tú también lo deseas, le dijo Emily. Todavía no he oído tu opinión al respecto, pero estoy segura de que es la misma que la mía. Tú no quieres la guerra. Ambos sabemos que una guerra de esta magnitud sería devastadora para todos, y quién sabe quién quedaría para contarlo. En efecto. Si fuera por mí, esta historia ya habría terminado, dijo Asmodeus. Pero, por desgracia, ahora que los demás saben que tienen una oportunidad, no la dejarán pasar. Hay demasiado en juego y es una oportunidad demasiado extraordinaria. Aunque tu padre esté haciendo todo lo posible por detener esto, dudo que pueda hacerlo eternamente a menos que use la fuerza. Temo que la única solución de Lucifer sea volver a usar la mano firme. Lo que haría que el infierno volviera a ser un estado de autocracia, señaló Emily. Si papá llega al punto en que se ve obligado a comportarse como un tirano y no aprueba ninguna insubordinación, todo el infierno sufriría. Significaría que toda la libertad que las diferentes clases sociales han logrado a lo largo de los años se destruiría, y que tú y el tío Fitz se verían obligados a separarse. El tío Fitz incluso podría ser encarcelado, y sabes que ahora mismo soy optimista. Asmodeo apretó los puños, pero sabía que lo que Emily decía era absolutamente cierto. La principal razón por la que las clases bajas en los últimos siglos habían logrado obtener grandes libertades hasta el punto de poder mezclarse con la nobleza, aspirar a posiciones superiores e incluso a altos cargos políticos se debía exclusivamente a la falta de postura del rey Morningstar, que había dejado que el infierno prácticamente se manejara solo. La ausencia de un poder central fuerte había puesto en tela de juicio todo el sistema. Pero si Lucifer se hubiera visto obligado a comportarse como un tirano y hacer valer su autoridad sobre los pecados capitales y la nobleza para impedirles hacer tonterías que llevarán a la guerra, el resultado habría sido hacer retroceder siglos al infierno. Para demostrar su posición absoluta, Lucifer habría tenido que exigir un respeto total a todas las leyes del reino, sin distinción alguna, ya que solo así se habría visto como un monarca fuerte. Y entre estas leyes había lamentablemente muchas, nunca derogadas, que reafirmaban la estructura clasista y piramidal del infierno. Los diablillos, súcubos, perros del infierno, Baphomets, un montón de demonios de clase baja, habrían perdido todos sus derechos y se habrían convertido de nuevo en propiedad de un demonio noble, y los que se resistieran se habrían convertido en proscritos. Personas como el amigo de Fitzroy, Blitz, habrían perdido sus negocios y se habrían visto obligadas a vivir en la esclavitud.
Estrellas del pop como la famosa Verósica habrían visto sus carreras desmoronarse y se habrían visto obligadas a volver al anillo de la lujuria para vender sus cuerpos. Los perros del infierno habrían vuelto a una condición aún peor que antes, nada más que los rechazados de la sociedad, y una persona como Vortex, el novio de Beelzebub, probablemente habría sido decapitado por el crimen de atreverse a tener relaciones sexuales con un demonio de alta casta. Y Fitzroy también, aunque Asmodeus hubiera intentado protegerlo, Lucifer no podría haber hecho ninguna excepción ni siquiera para él, ya que tal acción habría significado mostrar debilidad. En el mejor de los casos, Fitzroy habría sido encarcelado y, en el peor, lapidado en la plaza pública. Si Lucifer se hubiera visto obligado a convertirse en tirano, los que más habrían sufrido habrían sido los inocentes. Si bien esto hubiera evitado la guerra, el precio a pagar habría sido inmenso. Y el propio Lucifer lo sabía, y de hecho había evitado castigar públicamente a sus oponentes. Su arrebato de la noche anterior se había llevado a cabo en la casa de campo de Lilith, lejos de testigos, para que nadie excepto los pecados capitales y su ex esposa pudieran verlo. Pero si se hubiera visto obligado a hacerlo públicamente, ese habría sido un punto de no retorno. Desafortunadamente, sé que tienes toda la razón, admitió Asmodeus con voz grave. Por eso evité aconsejarle a tu padre que actuara de esa manera, aunque hubiera sido la solución más lógica, y le agradezco que él mismo haya evitado hacerlo. Estamos atrapados entre dos abismos. De un lado está la guerra, del otro la tiranía. Y dudo que sea posible calmar las almas ardientes de los demonios con bonitos discursos, lo sé. Y, de hecho, no pretendo hacer ningún discurso agradable, dijo Emily con una sonrisa. Más bien, ¿aún se te da bien organizar fiestas, tío Ochie? Asmodeo se quedó mudo. ¿Fiestas? Preguntó confundido. Tío Ochie, piénsalo un segundo, le dijo Emily. Cuando le contaste a todo el mundo sobre tu relación con el tío Fitz, ¿cuánta oposición recibiste? Asmodeus no entendía cuál era su punto, pero le siguió el juego y pensó al respecto. Bueno, la revelación de su relación con Fitzroy obviamente había tenido repercusiones, no tanto por la casta sino más bien porque él siempre se había declarado en contra del amor, y todo el círculo de la lujuria se basaba en este precepto. Su hipocresía lo había metido en algunos problemas, pero en realidad no tantos como esperaba. En realidad, en comparación con la avalancha de mierda que esperaba enfrentar, la pérdida de credibilidad y las risitas que a veces escuchaba eran algo ridículo con lo que lidiar. Mucho menos de lo que imaginaba, admitió finalmente. Porque ya lo sabían todos. Bueno, en realidad no lo sabían, pero lo sospechaban, le explicó Emily. Tú y el tío Fitz, no sois precisamente buenos escondiéndoos. De una forma u otra, alguien empezó a hablar de vosotros. Primero un rumor, luego un chisme, y finalmente todo el mundo se dio cuenta de que erais pareja. Pero como no había pruebas, nadie se atrevió a decirlo en voz alta, y al final todo el mundo se acostumbró tanto a la idea de que estuvierais los dos juntos que cuando finalmente saliste y lo confesaste en el live, allí la única reacción que todos tuvieron fue un gran «Ah. Lo sabía». Nadie se sintió ofendido, porque ese rumor infundado los había acostumbrado tanto a verlos juntos que ni siquiera podían recordar el hecho de que el gran señor Asmodeo se jactaba de que el amor era estúpido. Por supuesto, ahora sus oponentes políticos están explotando esto para remar en su contra, pero ese instrumento suyo es bastante débil, mucho más débil de lo que hubiera sido normalmente. Dime, tío Ochie, si tú y el tío Fitz hubieran sido buenos escondiéndose, y nadie supiera realmente sobre ustedes, ¿cuál habría sido la reacción de la gente a su revelación? Asmodeus soltó un bufido. Le dolía un poco que su sobrina le hubiera dicho que él y Fitzroy no sabían esconderse bien, pero, por otra parte, no podía negar en conciencia que era cierto. Habían sido descubiertos en actitudes íntimas por alguien tantas veces, que era imposible que no se hubiera corrido la voz, y aunque Asmodeus hubiera fingido no darse cuenta, sabía que Fitzroy siempre había tirado a la basura los periódicos que lo etiquetaban de hipócrita. Sin embargo, esos titulares de periódico habían desaparecido pronto, y cuando finalmente reveló la realidad, Asmodeus no había oído ningún abucheo, ningún insulto, y su revelación había pasado casi desapercibida en los periódicos. Literalmente, la noticia no había sido más que un pequeño titular que ni siquiera apareció en primera página. Era como si todos ya dieran por sentado que estaban juntos. De repente, muchas piezas empezaron a encajar en su cabeza. Emily sonrió al ver que Asmodeus empezaba a comprender. Había pasado la mayor parte de la noche buscando información sobre la relación de él y Fitzroy, y no tardó mucho en darse cuenta de que todos ya lo sabían antes de su revelación.
Y al observar con atención cómo la situación había evolucionado y finalmente concluido, creyó haber entendido a grandes rasgos cómo habían ido las cosas. Y de hecho hasta Alastor había estado de acuerdo con ella cuando le había explicado lo que tenía en mente después de la charla amistosa que habían tenido temprano esa mañana. El demonio de la radio en cuestión aprovechó la oportunidad y habló. Señor Asmodeus, no subestime el poder de un rumor. Todo lo que se necesita es que el chisme sea lo suficientemente suculento como para convertirlo en realidad. Haga buen uso de la situación, y para todos cuando ese chisme se revele como real, será como si siempre hubiera sido así, y nadie se sorprenderá por nada, sino que lo descartarán con una gran carcajada. Asmodeo se frotó la barbilla. Su rostro se había vuelto más interesado que nunca. La luz de la conciencia se había formado en sus ojos. Veamos si entiendo bien, Charlie, murmuró. ¿Quieres que organice fiestas para que puedas difundir un rumor que funcione a nuestro favor, y luego dejar que las bocas de mis invitados hagan el resto, para que la opinión de la nobleza infernal se incline a favor de la paz? Veo que lo entendiste de inmediato, tío Ochie, le dijo Emily con una sonrisa cómplice. Si hay algo que he aprendido recientemente, es que hablar frente a una audiencia rara vez logra algo. Es todo lo que hay detrás lo que determina cuántos te escucharán. Si preparas bien el escenario, entonces todos estarán de tu lado. Si en cambio vas directamente a ellos y cuestionas sus métodos, tal vez algunos de ellos llevados a cabo durante milenios, todo lo que obtendrás serán argumentos y oposición, y tendrás que volver a casa sin haber logrado nada. Sin que Asmodeus lo supiera, Emily estaba reviviendo la escena de cuando Charlie fue expulsado de la corte a pesar de sus razones más que justas. Papá me dijo ayer que si quiero ser bueno en el infierno, primero debo ser inteligente. Bueno, entonces seamos inteligentes. Por ahora los nobles aún no saben nada sobre los planos de las armas que mi madre robó del cielo. Si podemos convencerlos de que incluso construir tales armas sería peligroso, cuando esto salga a la luz mucha gente se opondrá. Claro, es probable que mi madre o el tío Satán o el tío Lef o incluso el tío Mam hagan algo para convencerlos de nuevo, pero al menos encontrarán mucha oposición, lo cual es un buen comienzo. La expresión de Asmodeus se había vuelto triunfante. Usar un rumor para influir en la opinión de la nobleza a nuestro favor, y tal vez congraciarse aún más con algunos de los otros pecados capitales, hasta el punto en que hacer la guerra parece una tontería para todos, esto es. Una amplia sonrisa se formó en su rostro. Absolutamente brillante. Hasta Fitzroy se quedó asombrado como pocas veces en su vida. Charlie, eres un genio. A los nobles les encanta chismorrear. Dejémosles chismorrear, pero a nuestro modo. Ellos harán todo el trabajo por nosotros y lo único que tenemos que hacer es darles un pequeño empujón. Emily sintió que el corazón le daba un vuelco. Aunque estaba segura de que era lo mejor, el hecho de que incluso una figura política tan importante como Lord Asmodeus pensara que ella era brillante le producía una extraña desconfianza. Tal vez fuera un poco culpable de orgullo. Mi idea, tío Ochie, es que organices numerosas fiestas con una excusa aquí en el Pride Ring, donde ahora se reúne toda la nobleza infernal, para que podamos difundir chismes que nos beneficien. Y tal vez incluso puedas convencer a la tía B para que nos ayude, ya que ella también es una chica fiestera. No tienes que decir nada más. Déjamelo a mí. Cuando se trata de organizar fiestas, nadie puede conmigo, ni siquiera B. Proclamó Asmodeus riendo. ¿Vienes también? Emily esperaba una respuesta afirmativa, pero negó con la cabeza. En realidad, no. La presencia de la princesa hará que este tipo de fiestas parezcan formales y los nobles se pondrán en guardia de inmediato. Además, escuchar esos chismes de boca de la princesa o de uno de los pecados capitales los haría parecer sospechosos. En realidad, estaba diciendo esas cosas solo porque no quería mezclarse demasiado con la nobleza infernal. Como ella no era la verdadera Charlie, no quería correr el riesgo de encontrarse con alguien que la conociera. Así que le había pedido a Alastor que le sugiriera una forma de declinar la oferta y él le había aconsejado lo correcto. No, lo que necesitamos es alguien bastante promedio, no demasiado alto pero con cierta autoridad y prestigio, que diga algo como si se le hubiera escapado y fuera solo su pensamiento personal. Mi sugerencia inicial fue que me enviaran disfrazado, dijo Alastor mientras sus ojos brillaban. Soy muy bueno convenciendo a la gente de las cosas más impensables. Pero desafortunadamente, cualquiera que de repente vea aparecer a un nuevo miembro de la nobleza con un alto rango se preguntará, ¿quién es ese tipo? Por lo tanto, necesitamos a alguien más.
Estoy dispuesto a disfrazarme de sirviente y hacer sugerencias secretas para ellos, pero aún así necesitamos a alguien que hable por nosotros. Esperamos, Lord Asmodeus, que usted conozca a una persona confiable, dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar la guerra, inteligente y con cierta autoridad y prestigio, aunque sea solo formalmente. Emily esperaba que Asmodeus lo pensara al menos un poco, pero en cambio no perdió la sonrisa y dijo sin siquiera pensar: ya tenemos al hombre adecuado para ti. Fitz, no digas nada más, Otzie. Llamaré a Blitz ahora mismo, le dijo Fitzroy, y sacó una pequeña radio de su bolsillo. ¿Por qué usaste eso en lugar de un teléfono?, le preguntó Cherry. Porque todavía existe el peligro de que alguien espíe las comunicaciones, ¿recuerdas? Esta pequeña radio solo tiene otro receptor posible y está en una frecuencia no identificable, respondió Fitzroy. Dame un minuto, le diré a Blitz que traiga a su novio emplumado aquí. No te sorprendas si lo oyes gritar, tendré que ponerlo al corriente de algunas cosas. Y dicho esto se fue a otra habitación para hablar tranquilamente con su amigo. Emily estaba feliz de saber que había alguien en quien Asmodeus confiaba lo suficiente como para contactarlo inmediatamente sin pensarlo dos veces, pero aún así se sintió obligada a preguntarle: ¿estás seguro de que es alguien en quien podemos confiar? Asmodeus asintió. Entiendo tu aprensión, Charlie, pero no te preocupes. Stolas es una persona de confianza. A lo largo de esta crisis ha sido quien más me ha apoyado, y lo único que desea es que vuelva la paz. Cuando lo conozcas, a ti también te gustará. Emily esperaba que Asmodeus tuviera razón, y esperaba que Stolas fuera realmente tan confiable, ya que más tarde también tendrían que hablar de la otra cosa importante que la apremiaba. Pero después de todo, si Stolas también tenía una relación con un ciudadano de clase baja, era probable que tampoco quisiera el estallido de hostilidad o tiranía. Incluso basándose en la lógica pura, era probable que se hubiera puesto del lado de aquellos que prometían el menor riesgo. Sin embargo, Fitzroy no había exagerado en absoluto. Solo pasó un minuto antes de que la voz crepitante de Blitz se escuchara desde la otra habitación en la radio. La ex reina consiguió los planos de que